Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy quiero retomar la presentación que se había hecho con la Universidad Iberoamericana y de antemano pedirle una disculpa a todos los que asistieron a la presentación por cuestiones técnicas. No se pudo realizar con un buen audio y un buen video. Es por ello que el día de hoy les estoy grabando otra vez la presentación para que ustedes la tengan y puedan estar más relacionados con todo lo que se explicó ese día y asimismo puedan tener la evidencia que se mostró, porque muchos me comentan que escuchaban el audio pero no tenían la visualización de las diapositivas. Es por ello que les quiero compartir nuevamente la presentación y que esto sirva como retroalimentación para todos, puedan volverla a escuchar y puedan salir de pronto sugerencias para mejorar o en su efecto algunas dudas y poder ayudarles en lo que pueda. Entonces, la charla se llama Rehabilitación Física y Pulmonar en COVID-19. Y para darles continuidad a todo lo que hablamos, pues esto fue una de las primeras diapositivas que mostré, en donde no estamos solos, efectivamente. Esto, lo del virus y el coronavirus, no es algo nuevo, es algo que ha estado siempre allí y en donde la población humana siempre ha estado expuesta a diferentes virus desde el SARS hasta el ébola, el Zika, el H1N1, H5N1 y muchísimo más. Esto es una imagen, una infografía de la Organización Mundial de la Salud, pero es como una línea de tiempo donde nos muestra prácticamente los últimos 20 años, del 2000 para acá. Pero realmente desde años atrás del 2000 han tenido muchísimos virus que han afectado a la población. Pero uno de los virus que más afecta a la población son los virus conocidos como los coronavirus. Estos coronavirus, uno de los que más causó revuelo a nivel mundial fue en el 2002, el que se conoció como SARS-CoV, que es importante que ustedes lo sepan porque tiene mucho parecido con el nuevo virus que estamos viviendo ahorita, el SARS-CoV-2, o también conocido cuando genera la enfermedad como el COVID-19. Asimismo apareció el H1N1 en 2009, en el 2012 apareció el MERS, que también hace parte de la familia de los coronavirus, y actualmente en diciembre del 2019 se reporta en Wuhan, China, el nuevo coronavirus, que es conocido con el nombre de SARS-CoV-2. Esta es la familia de los coronavirus, son 7 en total, en donde los primeros que les pongo arribita, los 4 primeros, estos son los que generan un tercio de los resfriados a nivel mundial, son muy conocidos, pero no son tan letales y fatales como los 3 inferiores que les pongo acá. Estos 3 eran como el que le mencionaba, el MERS, el SARS, que ya fueron en años anteriores, pero ahorita apareció en el 2009 el SARS-CoV-2. Estos sí son los más que generan mayor tasa de contagio y mayor tasa de mortalidad. La única diferencia es que este SARS-CoV-2 en comparación con sus antecesores tiene una mayor tasa de contagiedad o una mayor tasa de infección de una persona a otra por una sencilla razón. Resulta que los virus anteriores, como por ejemplo el MERS y el SARS, no se convirtieron en una pandemia tan letal como se está convirtiendo ahorita el famoso SARS-CoV-2, principalmente porque los pacientes transmitían el virus, pero cuando tenían sintomatología, estos dos y los anteriores también. Pero lo que estamos viendo con este nuevo virus es que puede transmitir el virus de persona a persona, inclusive si la persona tener sintomatología. Entonces, los virus anteriores no pasaron a ser tan letales porque apenas que el paciente tenía sintomatología, enseguida era aislado y puesto en tratamiento. En cambio, en el SARS-CoV-2, el paciente puede que esté en la calle sin mostrar ninguna sintomatología, sin sentirse mal, pero el paciente ya está contagiando a diferentes personas. Ahora, les presento este documento también hecho en la Organización Mundial de la Salud el año pasado, en donde nos muestra lo que les mostré en la primera presentación. Realmente a nivel mundial hay muchísimos virus, microorganismos y bacterias que cualquiera de ellos puede ocasionar una epidemia a nivel de cualquier país o una pandemia a nivel mundial. Ahora, hablando propiamente del SARS-CoV-2, aparece este individuo que es un murciélago en donde todos les han echado la culpa, pero es porque estos murciélagos son muy propensos a pasar virus a la especie humana. Sin embargo, no es del todo cierto o no hay una compatibilidad al 100% que nos indique que este murciélago puede haber sido el causante de la transmisión del SARS-CoV-2.
En esta publicación que se hace, en donde se hace una caracterización del genoma humano, del genoma del murciélago e identificar todos los tipos de virus comparados con el nuevo SARS-CoV-2, ellos encuentran que hay unas características genómicas que son muy similares a las que está presentando el SARS-CoV-2. En el murciélago hay un virus, este que está acá, que es el VAP coronavirus RAP-G13. Este es un virus que tiene unas características genómicas, como lo muestra el artículo, de un 96.2 de similitud con el genoma que muestra el SARS-CoV-2. Pero lastimosamente este 96.2 es un porcentaje bastante alto, pero no es el 100%. Nos quiere decir de que hay algo más que no se está mostrando. Entonces, ¿qué son las hipótesis que aparecen? Que este murciélago tiene este SARS-CoV RAP-G13 y que él viaja por zonas boscosas y se encuentra con este animal que es el pangolín. Entonces, este pangolín se encuentra en vida silvestre. En China es un alimento muy codiciado. También es muy codiciado por estas escamas que tiene acá, porque también puede generarse diferentes productos comerciales. Ellos también, los chinos se los comen, producen aceites con ellos, pero este pangolín todo el tiempo vive olfateando y comiendo a nivel de tierra, así en los bosques. Entonces, una de las hipótesis es de que el murciélago depositó sus heces, mientras iba volando, cayó en la tierra y este pangolín iba pasando y empezó a olfatear o inclusive pudo haber ingerido heces de este murciélago. Y este virus que les mencionaba, el RAP, ¿qué es lo que pasa? Al entrar en contacto con este animal, hace como un traslado, y al estar en contacto con la población humana, cuando lo fueron los cazadores, ahí es donde se hace esa modificación y genera ese contagio de ese virus que estaba en el murciélago a la población humana como tal. Entonces, esta es una de las hipótesis que tiene mayor fortaleza. Inclusive se dice que hay estudios que nos mencionan que hay una gran similitud en este genoma del virus con relación al genoma humano que estamos presentando en los pacientes. Inclusive se han hecho publicaciones hasta de un 99.5%, lo cual es bastante alto. En este SARS-CoV-2, esta es la anatomía, en donde quiero demostrarles acá lo más importante que es estas glucoproteínas conocidas con el nombre de spike, en donde están aquí alrededor, y que al hacer este corte nos muestra por qué también se llama coronavirus, porque forma este área como de corona. Pero esta glucoproteína spike es una de las cosas más importantes del virus, porque hace que el virus tenga un mayor tropismo frente al tracto respiratorio superior e inferior, y es el que hace que tenga una mayor sensibilidad para poder entrar al organismo e invadir células nuevas, y que cada célula nueva haga por medio del RNA de este virus, contagie a la célula nueva y genere de 10.000 a 100.000 copias del virus en nuestro organismo por cada célula que él invade. Entonces, como para que tengan una idea por qué se propaga tan rápido a nivel de nuestro organismo y cómo puede tener tanta injerencia este virus a nivel pulmonar. Y aparece el término de COVID-19, en donde es solamente para recordar que este COVID-19 hace referencia a su nombre de Coronavirus Disease 2019, en donde el COVID-19 hace referencia a la enfermedad y el SARS-CoV-2 hace referencia al virus. Ahora, en esta imagen les muestro una partecita de donde quedaría Hubei, que hace parte de la provincia de Wuhan, en China, en donde fue mostrado los primeros anuncios de que había un virus de alta contagiedad, y que aparte de eso tenía unos altos, bueno, en ese momento se decía que tenía un índice de mortalidad bastante bajo, que no sobrepasaba ni el 1 ni el 2%. Sin embargo, ahorita los estudios científicos nos dicen lo contrario. Ahora aparece este doctor, que es el doctor Li, en donde 3 meses antes él empezó a decirle a sus compañeros de trabajo vía redes sociales que estaban dándole tratamiento a diferentes pacientes, y que los tenían en cuarentena, los tenían en aislamiento, y que este virus se estaba comportando como el anterior SARS que ya les había comentado.
Entonces, esto alertó a muchísimos profesionales de la salud, pero esto no fue bien recibido por las autoridades chinas, que lo tomaron preso, hicieron que se retractara y demás. Para no alargarles el cuento, resulta que este doctor Lee terminó falleciendo por coronavirus y las autoridades terminaron reconociendo de que sí tenía razón. No obstante, el mismo documento que les presenté de la Organización Mundial de la Salud, hay algo curioso. Ellos mencionan en este documento que a nivel mundial estamos expuestos y que hay una alta posibilidad de que haya un patógeno respiratorio que pueda generar muertes alrededor de 50 a 80 millones de personas y ocasionar una afectación o un descenso de la economía a nivel del 5%. Pero lo más curioso de esto es dos cosas. Uno, que el documento dice que el mundo no está preparado para un patógeno respiratorio tan letal que tenga un índice de contagio y de mortalidad alto. Eso es súper importante saber. Y lo más curioso de esto, que es el segundo punto, es que este documento fue publicado en el 2019, en el mes de septiembre, es decir, aproximadamente 3 meses antes que China hiciera las declaraciones oficiales de que ya tenía el coronavirus en su población. Pero esto se lo muestro lo del doctor Lee y este documento por una sencilla razón. Esto es una imagen publicada por la BBC en donde muestra que en el 21 de enero habían 309 casos, pero que el 2 de marzo ya habían más de 80,000 casos, lo cual es bastante significativo porque es aproximadamente 2 meses y medio, inclusive menos. Pero en relación con las dos diapositivas anteriores, les menciono que los epidemiólogos expertos nos dicen que si China fuera hecho caso al documento publicado por la Organización Mundial de la Salud y fuera hecho medidas preventivas y fuera estado preparado, además fuera hecho caso a lo que decía el médico, el doctor Lee, si China fuera hecho todas las medidas estas una semana antes de cuando empezó a realizar las acciones y hacerlo público, el virus fuera disminuido en un 50%, no se fueran presentado esos 80,000 casos. Si lo fuera hecho 2 semanas antes, esto fuera bajado en un 76%. Y si fuera cerrado sus fronteras, fuera hecho cuarentena, fuera estado haciendo las acciones que se hacen en este tipo de virus, y esto lo fuera hecho 3 semanas antes, esto realmente fuera bajado la tasa de contagios en un 96%, lo cual es bastante alarmante e interesante. Ahora les muestro este artículo del New England, en donde el New England nos dicen cuál es el periodo de incubación del virus, en donde nos dice que el virus va de 3 días hasta 12.5 días. Hay otra literatura que nos dice que va hasta inclusive 14 días. Pero nos mencionan algo importante, que el periodo medio es de 5.2 días, es decir, es bastante corto en relación con otros virus o microorganismos que nosotros podemos tener o a los que estamos expuestos. Aquí lo importante saber es que el paciente puede que en esos 5.2 días o inclusive en 7 días no manifieste algún tipo de sintomatología o alguna alteración que lo haga sospechar a la persona y el paciente sigue haciendo todas sus actividades normales, pero ya tiene el virus en su organismo, ya pasó la fase de incubación y el paciente no tiene sintomatología, pero está contagiando a muchísimas personas. Ahora, esto es en su parte derecha, como ustedes ven acá, esto es como un video publicado por la JAMA de cómo es la dinámica de los fluidos cuando una persona estornuda. Y esto es súper importante para que ustedes vean toda la dispersión del virus y que nos puede contagiar. Es por ello que el virus se puede contagiar cuando una persona estornuda, tose o habla. Pero no solo eso. Este virus, cuando esta persona estornuda, habla o tose, puede entrar por las mucosas, ya sean por ojos, nariz o boca, y contagiar a la persona que está recibiendo. Sin embargo, esta persona puede toser, estornudar o hablar, y esto no que caiga directamente en la persona, sino que cae en cualquier superficie, una mesa, una cuchara o una libreta, lo que usted quiera poner de ejemplo. Y otra persona que no está contagiada, ¿qué es lo que hace? Toma este objeto que ya estuvo expuesto al virus por el estornudo o cuando habló la persona infectada, y luego de tomarlo con sus manos, esta persona ya queda con el virus en las manos y luego se toca la cara y ahí se puede seguidamente contagiar la persona. Entonces, esta es otra publicación del New England y en donde nos menciona que el virus puede vivir en diferentes superficies como los aerosoles, cobre, cartón, acero
y plástico. Y en donde puede demorar más va desde 14 horas hasta 72 horas. En 24 horas el cartón, pero donde puede almacenar, vivir muchísimo más tiempo este SARS-CoV-2 es en el plástico hasta en 72 horas. Ahora bien, en este otro estudio publicado por el New England, donde nos muestran las características propias de los pacientes con coronavirus allá en China, nos muestra que los pacientes siempre tuvieron picos febriles, la mayoría de ellos tuvieron tos, tuvieron fatiga, producción de esputo, dificultad respiratoria y en complicaciones tuvieron diferentes tipos de complicaciones, como por ejemplo shock sépticos, síndrome de distrés respiratorio, falla cardíaca, muchísimas fallas cardíacas tuvieron en otras publicaciones que he leído, pero en estas no manifestaron ninguna alteraciones cardiovasculares, lo cual es curioso. Además tuvieron sí repercusiones a nivel de falla cardíaca, pero la complicación que tuvo más prevalencia en esta población, que fue una población en este artículo en más de 1000 personas, fue la neumonía. Pero neumonías distensibles y otras no tan distensibles. Y para poder saber esto, tienen que estar leyéndose algo muy importante. Este artículo publicado por Luisano Gattinoni, un médico muy importante, en donde sacó este artículo, pero él antes había sacado otro artículo más importante, en donde él habla de los fenotipos de neumonías relacionados con el COVID-19. Primero nos saca este artículo hablándonos de los fenotipos L y H y después nos saca otro artículo diciéndonos más que son relacionados como tipo 1 y tipo 2. Pero algo súper importante son estos tipos de fenotipo. Pero antes de yo comentarles, les explico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en esto es la base, es lo que conocemos ahorita de este virus, porque es muy nuevo y las investigaciones están saliendo diariamente. En esto, ¿qué es lo que pasa? Luisano Gattinoni, él es un médico muy reconocido a nivel mundial y los que nos gusta o hemos estudiado ventilación mecánica, siempre lo tenemos como referencia porque es una de las personas que publica más con su grupo de investigación sobre ventilación mecánica. Este estudio que les muestro, él lo hizo con un grupo de investigación en Inglaterra, en donde era un grupo de anestesiólogos y principalmente su tema a investigar es la fisiología. Entonces, el artículo es súper interesante porque se ve los resultados desde el punto de vista de mecánica ventilatoria, pero también desde el punto de vista fisiológico. Y estos autores, como Gattinoni, nos menciona que antes de usted entender estos fenotipos, tiene que entender tres cosas, tres factores importantes. Uno, la gravedad de la infección. Dos, la respuesta del huésped. Y tres, la respuesta ventilatoria a la hipoxemia. Entonces, Gattinoni dice, según su experiencia en las terapias intensivas en Italia, que los pacientes se mejoran según el trabajo resistivo y viscoelástico de los pulmones. Entonces, según esto, describe dos fenotipos, que se los coloco acá, el fenotipo L y el fenotipo H. El fenotipo L, la L hace referencia a low, de bajo, y el fenotipo H hace referencia a high, de alto. Y son cuatro características que tiene cada fenotipo. En donde el fenotipo L, que es este que les muestro aquí en su parte izquierda de su pantalla, se caracteriza por qué. Como ustedes lo ven aquí en el primer ítem, aquí dice una baja elastancia, pero una distensibilidad normal, entendiéndose por elastancia como la capacidad de un órgano para retornar a su forma y a sus dimensiones originales cuando hubo un estrés que generó un tipo de deformidad o ese tipo de deformidad. Ahora, recordando que esto depende de la presión transpulmonar del pulmón, que es el resultante de la presión intraalveolar menos la presión intrapulmonar. Y eso usted tiene que tenerlo muy claro. Ahora, tiene una distensibilidad normal, pero ¿qué es distensibilidad? La distensibilidad es la distensión de una estructura que genera un cambio de presión y a la vez un cambio en el volumen. Esto es el primer ítem que nos muestra, una baja elastancia y una distensibilidad normal. Aparte de eso, nos dicen el segundo ítem, estos pacientes que lleguen con COVID-19, pero con neumonías asociadas o con un fenotipo L, van a tener una disminución de la ventilación-perfusión y una disminución de la capacidad de reclutamiento. Y eso es súper importante para usted poder poner sus parámetros en ventilación mecánica. Esto es súper importantísimo. Entonces, estos pacientes se notan normales en su respiración, los del tipo L. O de pronto póngale usted que las respiraciones son un poquito elevadas, como unos 30 a 32 respiraciones por minuto. La explicación de esto
y se los expliqué en la charla que dimos, es porque ellos tratan de aumentar su número de respiraciones, es por la hipoxemia que hacen este tipo de pacientes, la cual es severa, y hacen que aumente el volumen minuto. Recordando que este volumen minuto es la relación entre el volumen inspirado en un minuto o también definido como la entrada y la salida de aire de los pulmones. Entonces, estos pacientes aumentan su volumen minutos de aproximadamente, hemos leído en la literatura actual que está saliendo, de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Esto con la finalidad de mantener una presión intratorácica negativa y con esto mejorar el volumen pulmonar que les hace falta por la hipoxemia que están teniendo los pacientes. Entonces, si un fenotipo L, que es el que les estoy mostrando acá a la izquierda, se programa un ventilador mecánico con un volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilogramo de peso, está bien. Por ejemplo, el PIP se puede ir, como les decía en la charla, se puede colocar de 8 y se puede ir titulando según la presión meseta. Antes nos decían, no, es que se tienen que trabajar PIPs de 6 a 8 inicialmente. Sí, pero la literatura ahorita lo que estamos viendo es que lo ideal es colocar un PIP de 8 y que nos basamos en la presión meseta, que esta presión meseta no debe excederse los 30 mililitros de agua y de ahí en adelante usted tiene que ir cuadrando su PIP según esta presión meseta. El FiO2 usted inicialmente lo puede colocar de un 50% y nos dice también la literatura, como les mencioné en esa charla, hasta se puede colocar de un 60%, que es un FiO2 de seguridad y que es importante que usted tenga conocimiento que estos pacientes con fenotipo L no tienen que ser pronados. No tienen que ser pronados, ¿por qué? Porque tienen disminuida la posibilidad de reclutamiento alveolar, como se los mencioné, y aquí mismo lo dice, aquí, mírelo acá, baja reclutamiento pulmonar. Entonces, si este paciente no lo puede colocar en prono, pues no lo coloque en prono porque la posibilidad de reclutamiento alveolar es baja y lo que se busca en una posición prono es mejorar la oxigenación, la distensibilidad y la presión transpulmonar. Y no se hace, no es porque, obviamente, porque los alvéolos no son reclutables. Entonces, si se prona y usted lo coloca al paciente prono, pero obviamente usted no solamente lo va a colocar en prono, usted tiene que colocarlo en prono y otra de las estrategias es colocar PIPs alto. Y estas dos estrategias hacen que el paciente sí mejore su oxigenación, la distensibilidad y la presión transpulmonar. Sin embargo, si el paciente tiene una capacidad baja de reclutamiento y usted le pone el PIP alto y lo pone en prono, lo que puede generar es un barotrauma. Entonces no se ve beneficiado su paciente con este tipo de estrategias. Ahora, desde el punto de vista del fenotipo H, que es high, es el más complicado y lo identificamos cuando tiene un alto riesgo de hipoxemia con altos criterios de refractariedad. Resaltando que la alta elastancia, fíjense que en el fenotipo L era baja, en esta es una elastancia alta. Y se debe al volumen del gas debido al edema pulmonar que está teniendo este paciente. Estos pacientes tienen bajo volumen, pero no es por algo externo que tenga el paciente, sino es propiamente es al edema pulmonar y la distensibilidad que se encuentra disminuida en comparación con el fenotipo L, como les mencionaba, que tiene una distensibilidad normal. Sin embargo, la distensibilidad que tiene en el fenotipo H no es tan disminuida como los pacientes que estábamos acostumbrados a ver en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Del resto, todo lo contrario al fenotipo L. Si se dan cuenta, todo es alto, 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 alto y aquí es todo bajo, bajo, bajo. Si usted me entendió el fenotipo L, pues obviamente me entendió el fenotipo H porque es todo lo contrario. La única cosa de resaltar es este ítem que no lo tiene este de acá, que no lo tiene el fenotipo L, que es el alto peso pulmonar. Y este alto peso pulmonar es para que usted lo tenga en cuenta, como se lo dice aquí Gattinoni. El pulmón normalmente, el derecho, tiene 600 gramos y el izquierdo 500 gramos. Pero fíjese que Gattinoni le está diciendo que en estos pacientes con fenotipo H, este peso pulmonar puede aumentarse hasta más de 1.5 kilogramos de peso. ¿Estamos? Y como estrategia ventilatoria, usted me preguntará ¿qué modo? Y lo dije el día ese en la conferencia. ¿Qué modo lo puedo utilizar? Pues el modo asistido controlado por volumen para saber la mecánica de nuestro paciente y esto me permitirá conocer el trabajo resistido y viscoelástico de mi paciente. Pero también le resalté ese día. No quiere decir de que usted siempre tiene que colocarlo en asistido controlado por volumen. Lo puede colocar en APRB o controlado por presión o cualquier otro modo ventilatorio. Recuerden
que no hay un modo ventilatorio mejor que otro, sino que la estrategia mejor que nos dice la literatura y la gente que sabe de ventilación mecánica es usted utilice el modo ventilatorio donde usted se sienta más confiado, donde usted se sienta que tiene gran versatilidad para determinar cambios, para mirar estrategias que le sirvan al paciente. Entonces, no es que haya un modo que sea el mejor de todos, sino que el mejor tiene que ser el que usted mejor se sienta y que pueda manejarse como pez en el agua. Eso es súper importante. Ahora, ¿por qué la injerencia tanto de este virus a nivel pulmonar? Pues porque hay una desregulación, es decir, hay unas células que quieren inflamar y otras células que quieren desinflamar. Y eso lo vamos a hablar ahorita poco a poco. Aparte de eso, porque hay una sobreproducción de las células presentadoras de antígenos, principalmente los macrófagos circulantes en el torrente sanguíneo. Recordándoles que estos viajan por el torrente sanguíneo, pero si se llegan a quedar a nivel hepático, reciben el nombre de células de Kupffer, que son células dendríticas que estarían protegiendo el hígado de cualquier microorganismo. Si se quedan a nivel del sistema nervioso central, pues allá se conocen como microglía, y ahorita principalmente a nivel pulmonar se siguen conociendo como células dendríticas y principalmente macrófagos pulmonares. Pero si es desde el punto de vista monocitos, los monocitos cuando se van a nivel pulmonar se convierten ¿en qué? En neumocitos, y que son los que nos protegen. Pero toda esta liberación de macrófagos y demás, como en pro de tratar de combatir el virus, lo que genera también es que hay una liberación excesiva de citoquinas. Entonces se conoce con el nombre de tormenta de citoquinas. Y entonces empieza la super batalla tipo Game of Thrones o tipo batalla de Troya, en donde el sistema inmune nuestro quiere atacar, pero el virus tampoco se quiere dejar eliminar, y entonces empieza la liberación de citoquinas y empieza también a responder el virus a no dejarse. Entonces, ¿por qué el virus hace esto y por qué tiene tanta injerencia a nivel pulmonar? Por una sencilla razón, por lo que les expliqué de la anatomía de este virus, que es la proteína Spike, que es la que me rodea a todo este virus. ¿Por qué? Porque esta proteína Spike hace que tenga un tropismo elevado, es un tropismo de un fenómeno biológico natural que indica un crecimiento, una reproducción excesiva. Y lo que hace es que tenga una mayor injerencia o un mayor tropismo con el tracto respiratorio superior e inferior. En esta publicación que yo les menciono acá, que es publicada por la Sociedad Europea de Cardiología, que nos muestra tanto la injerencia de este SARS-CoV-2 principalmente a nivel pulmonar. Y esta investigación se saca porque había muchas hipótesis de que si realmente los pacientes hipertensos que estaban con medicamentos como los IECA iban a tener una alteración. ¿Por qué? Porque estos medicamentos IECA son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y si este SARS-CoV-2 fisiopatológicamente me está teniendo una injerencia con la enzima convertidora de angiotensina? Puede que tenga problemas si nosotros le damos medicamentos, pero la evidencia actualmente ya nos está diciendo que no tiene nada que ver y que el paciente hipertenso puede seguir tomando sus medicamentos antihipertensivos sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este SARS-CoV-2? Este SARS-CoV-2 lo que hace es penetrar la membrana. Y cuando penetra la membrana, lo que hace es irse directamente a las células que están no infectadas. Y lo que hace es las obliga a que hagan miles y miles de producciones de su virus. ¿Y qué es lo que hace? Luego viaja por el torrente sanguíneo y se ubica a nivel pulmonar. Principalmente ¿en dónde? En el endotelio pulmonar. ¿Por qué? Porque en el endotelio pulmonar está la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina es súper fundamental para el sistema que usted en sus clases de fisiología se acordará, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿este sistema para qué nos sirve? Este sistema es súper importante porque aparece y se libera en el organismo cuando hay deshidratación, hay una alteración hidroeléctrica. Por ejemplo, hay unas alteraciones en donde el paciente tiene, por ejemplo, una deshidratación severa por diarrea, donde el paciente tiene una hipovolemia o un shock hipovolémico. En ese tipo de acciones donde el organismo necesita hacer vasoconstricción periférica y aumentar el flujo circulante de este flujo sanguíneo para evitar algunas alteraciones graves, ahí es donde aparece el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como su nombre lo dice, empieza que a nivel renal
en el aparato justaglomerular, en donde el riñón me produce renina, y a nivel hepático me produce el angiotensinógeno. Estos dos se mezclan y en el torrente sanguíneo se me convierte una sustancia conocida con el nombre de angiotensina tipo 1. Y la angiotensina tipo 1 me da como resultado a nivel de otras fuentes como una angiotensina 1,9. Pero la que más nos interesa y la que tiene más relación en el organismo, no siendo menos importante la otra, resalto, es la angiotensina tipo 2. ¿Pero qué es lo que hace? Cuando salió la angiotensina tipo 1, ella pasa por el endotelio pulmonar. Y ahí en el endotelio pulmonar se mezcla con la enzima convertidora de angiotensina, que es la que me afecta al SARS. Y esa mezcla de angiotensina tipo 1 con la ECA me convierte esta angiotensina tipo 1 en angiotensina tipo 2. Y es la que tiene los efectos para tratar de contrarrestar los problemas que les había dicho, como la deshidratación. ¿Y cuáles son esos efectos? Pues aumentar la hormona antidiurética para evitar que usted esté perdiendo líquidos. Una vasoconstricción periférica. 3, hace que haya liberación de aldosterona, hace retención también de sales y minerales súper importantes. Aparte de eso, hace que haya un aumento del sistema nervioso simpático. ¿Con qué finalidad? De aumentar la frecuencia cardíaca, porque acuérdense que el sistema nervioso simpático tiene un efecto a nivel central de aumentarme la frecuencia cardíaca, pero a nivel periférico tiene un efecto de vasoconstricción. Y otro efecto que hace este sistema renina-angiotensina-aldosterona es la liberación de catecolaminas a nivel de la corteza suprarrenal, a nivel renal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que se libere la adrenalina, noradrenalina y dopamina, que sabemos que tienen un efecto de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es lo normal que pasa, pero este SARS-CoV-2 lo que hace es, me afecta la enzima convertidora de angiotensina con la finalidad de tener un efecto que prooxidativo, proinflamatorio, como se los muestro acá, mayor vasoconstricción, mayor fibrosis pulmonar, lo cual me lleva a ¿qué? Como lo menciona el artículo, a una lesión pulmonar. Ahora, pero no solamente en el endotelio pulmonar, sino también este virus tiene una afectación súper grande a nivel del alveolo. ¿Y cómo lo tiene a nivel del alveolo? Pues principalmente en el alveolo, porque lo que hace es, una exudación serosa. Y esta exudación serosa lo que me hace, esto es ya desde el punto de vista fisiopatológico. Para los que no saben tanto o que apenas están empregados, les recuerdo, mis chicos, esto es un aumento de la permeabilidad vascular, o sea que hay muchísimo líquido y hay una cantidad moderada de proteínas. Ahora, aparte de eso, el virus también genera una formación de una membrana hialina que lo que hace es aumentar el espacio o la superficie de contacto entre el alvéolo y el capilar y por lo tanto no se hace un buen intercambio gaseoso. Otro es la destrucción de neumocitos. Acuérdense que nosotros tenemos varios neumocitos, pero uno de esos neumocitos son los neumocitos tipo 2. ¿Y qué es lo que hace el virus? El virus lo que me hace es una inactivación del surfactante. Y ese surfactante lo hace que es el neumocito tipo 2. Entonces el SARS-CoV-2 me destruye al neumocito tipo 2 para que no produzca o para que no realice las funciones correctamente el neumocito tipo 2. ¿Y cómo hace esto? ¿O qué es lo que es el neumocito tipo 2? El neumocito tipo 2 lo que hace es generar una tensión o una presión siempre en el alvéolo para que el alvéolo esté gordito, esté infladito, para que usted me entienda. Entonces, si el alvéolo está infladito, pues es mucho más fácil que el oxígeno entre hasta el alvéolo y pueda hacer su intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que hace el SARS? Destruye este neumocito con la finalidad de ¿qué? De que no se vea como en esta imagen así inflado, sino que se ve como un globo desinflado. ¿Sí ven? Entonces, si está como un globo desinflado, pues va a ser mucho más difícil de que entre aire, se expande el alvéolo y pueda hacer el intercambio gaseoso. Aparte de eso, me genera una hiperplasia celular que, como su nombre lo dice, esta hiperplasia es el aumento de las células pulmonares. Si ven el diámetro o así poquito como se ve en el alvéolo, esta hiperplasia celular no solamente es acá, sino que fíjense la comparación de esta con esta, o la membrana, todo esto que está acá, se vuelve más gruesa. Y hay una ley a nivel de fisiología pulmonar que el intercambio gaseoso es directamente proporcional a la superficie de contacto. Es decir, que si entre el alvéolo y el capilar tienen más superficie de contacto, pues va a ser directamente proporcional, es decir, al intercambio. Es decir, que si están más pegaditos, pues va a pasar muchísimo más aire.
Pero si este microorganismo o por ejemplo el síndrome de distrés respiratorio agudo me aumenta la distancia del alvéolo y el capilar, me aumenta el grosor de la superficie, pues obviamente me va a alargar el espacio entre el alvéolo y el capilar y va a haber problema para el intercambio gaseoso. Otra es el edema pulmonar que genera, pero es un edema pulmonar con características diferentes. No como el edema pulmonar cardiogénico en donde solo es líquido, sino que aquí aparte de tener líquido, como les muestro en la imagen, tiene inflamación, destrucción de diferentes células, de neumocitos tipo 2 y pérdida de unidades alveolares, es decir, que hace que se colapse el alvéolo y por lo tanto son alvéolos donde va a haber muchísima, pero muchísima dificultad para hacer intercambio gaseoso. Otra es la infiltración de monocitos, como este que ustedes ven acá, en donde deberían estar viajando por el torrente sanguíneo para protegernos de microorganismos, virus y bacterias, más no dentro del alvéolo, y esto lo que hace es una infiltración hacia el alvéolo, y lo cual está totalmente mal. Y una liberación o un aumento de lo que hace el SARS-CoV-2 de células inflamatorias, principalmente de la interleuquina 6, que es la reina de la inflamación ahora, el factor de necrosis tumoral y el interferón alfa. Todo esto lo que me lleva a es una hipoxemia, y usted tiene que saberlo. Y la hipoxemia se entiende como la disminución de la oxigenación a nivel de la sangre arterial. ¿Cómo usted lo sabe como fisioterapeuta? Pues sencillo, sáquelo con la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2, o también lo que puede hacer es con los gases arteriales. Solamente miren la tirilla de gases arteriales, el que sea presión arterial de oxígeno, donde lo ideal casi siempre es que tiene que estar de 60 a 80 miligramos de mercurio. Si está por debajo de 60, 50, 35, 40, ya eso es una hipoxemia. Ahora, no solamente el SARS-CoV-2 me afecta así propiamente, sino que ahora me genera una hipoxemia, pero me genera una hipoxemia severa. Una hipoxemia severa, ¿por qué? Por una desregulación de la ventilación-perfusión. Es decir, todo lo que yo le dije atrás en la diapositiva. Es por eso que, si usted se dio cuenta, me afecta la relación esta. Me afecta para que haya un buen intercambio gaseoso. Eso es fundamental lo que lo hace. Dos, y es uno de los problemas que estamos viendo más ahorita en nuestros pacientes, principalmente en los de terapia intensiva, es que este SARS-CoV-2 me está generando microtrombosis pulmonar. Es decir, que no solo son alvéolos colapsados, sino también capilares desreclutados por estos trombos. Perdón, entonces, ¿qué es lo que pasa? El trombo me ocluye el vaso sanguíneo y por eso la ventilación mecánica es un pilar fundamental. Es decir, la ventilación mecánica sirve para mucho, pero fíjense de que es solamente ventilación. La ventilación mecánica no es capilar. Entonces, si usted tiene una microtrombosis pulmonar, el ventilador mecánico ahí sí no le puede ayudar de a mucho. ¿Por qué? Porque es un problema sanguíneo. Y entonces ahí yo le explico 3 cosas fundamentales que usted tiene que saber. Usted siempre, para que tenga una buena oxigenación, una buena perfusión, usted tiene que tener 3 cosas. 1, buena oxigenación. 2, buen flujo sanguíneo. Y 3, una buena relación y un buen intercambio gaseoso. ¿Por qué? De nada le sirve a usted tener muy buena oxigenación, pero si su paciente lo tiene con anemia. Es decir, no hay quien me lleve las moléculas de oxígeno a la periferia para alimentar los tejidos. 2, de nada le sirve a usted tener muy buena sangre, pero que usted tenga un paciente que está respirando mal, que un paciente que tenga un enfisema pulmonar, la destrucción ahí de los alvéolos, un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Por qué? Porque tienen muchísima sangre, tienen muchísimos hematocritos que pueden llevar el oxígeno, pero no tiene el oxígeno, ¿sí ve? Y el peor de los casos es la tercera. La tercera es cuando el problema es a nivel ventilatorio y a nivel circulatorio, es decir, que no hay ni oxígeno ni hay sangre para que pueda llevar todo esto al resto del cuerpo. Entonces es súper fundamental que usted entienda que el primer punto es por la alteración de la ventilación-perfusión y el 2 es por la microtrombosis pulmonar, que lo que hace es que se ocluya completamente el capilar y entonces ahí sí se ve comprometido. Entonces tenemos un problema de oxigenación y un problema de perfusión. Si el tipo H de los fenotipos que les mencioné hacen edema pulmonar y tienen un alto volumen pulmonar, definitivamente ahí sí empiezan los problemas graves. Es por eso que el tercer punto es que un alto volumen pulmonar, lo cual es característico de los pacientes con fenotipos H. Y el 4 es una vasoconstricción hipóxica. ¿Y por qué? Porque este capilar
está molestado, está jodido, está completamente mal. Entonces, ¿qué es lo que dice el capilar? Alvéolo colapsado, mejor me voy con mi sangre a otro alvéolo que sí esté funcionando. Pero esto, uno dice, no, pues está bien, porque entonces él se va para otro alveolito y el alveolito le da oxígeno. No, ahí estamos también mal. ¿Por qué? Porque me genera un mayor espacio muerto fisiológico. Recordándoles que recuerden que tenemos 3 espacios muertos, el anatómico, el alveolar y el fisiológico. Y el más importante es el fisiológico, porque depende que el CO2 se expire y que el oxígeno llegue a esa sangre que está rica en CO2 y así poder hacer el intercambio gaseoso y que llegue a los tejidos. Entonces es súper fundamental eso. Pero esta vasoconstricción hipóxica lo que me genera es un mayor espacio muerto fisiológico porque los capilares se van en busca de otros alvéolos. Entonces les dejo la frase esa que dice, inicialmente el paciente va a tener una falla respiratoria hipoxémica que evoluciona a un síndrome de distrés respiratorio agudo y que después lo va a convertir en una falla respiratoria mixta y ahí sí es un problema súper grave. Pero entonces, aquí hay una cosa, estos pacientes evolucionan de esa manera, pero usted tiene que saberlo por 3 ítems fundamentales. Porque el paciente tarde que temprano, si usted no lo atiende a tiempo con su equipo interdisciplinario, el paciente va a terminar con una hipoxemia refractaria. Y el doctor Mo en este artículo nos dice que es fundamental saber cuáles son los signos o las características clínicas sanguíneas e imagenológicas que nos van dando como esas pautas para saber que el paciente tiene unas altas características de hipoxemia refractaria. ¿Y cuáles son? Pues son los parámetros clínicos, los gasimétricos y los tomográficos, en donde en uno de los parámetros clínicos, una de las cosas más importantes es que el paciente no llega con la característica típica que estamos acostumbrados, en donde el paciente llega bien con dificultad respiratoria, el paciente aleteo nasal y demás, nada de estos signos. El paciente no llega sin dificultad respiratoria, ni tirajes musculares, ni aleteo nasal, ni el paciente está pidiendo aire a gritos, nada. Es un paciente que usted lo ve en la sala de urgencia o en la calle, respirando normal, pero usted le pone el oxímetro de pulso y el paciente está saturando al 88%. Entonces el paciente no tiene los signos de dificultad respiratoria comunes que estamos acostumbrados a ver. Entonces, en parámetros clínicos, uno era lo que les decía, 2, los pacientes tienen una frecuencia respiratoria elevada, la saturación siempre va a estar baja por todo lo que les estoy mencionando, porque nuestro paciente tiene que saber, esto lo está teniendo es por una falla respiratoria, pero acuérdense bien, tenemos 4 tipos de falla respiratoria. Una es la hipoxémica, que es cuando es bajo el nivel de oxígeno. 2 es la hipercápnica, que acuérdense por eso que están diciendo, no, es que vamos a tener en pacientes con COVID-19 una hipercapnia permisiva. Pues sí, vamos a tener una hipercapnia permisiva porque los pacientes también lo están manifestando con una falla respiratoria hipercápnica. Esa es la tipo 2. La tipo 3 es mixta, es decir, la combinación de la 1 y de la 2, es decir, hipoxémica y también hipercápnica. Y las neumonías con principios de refractariedad, que es lo que nos explica el doctor Mo, pasan a la tipo 4, que es una falla respiratoria refractaria. Y que esta falla respiratoria refractaria es la que me conlleva al choque. Y eso es súper importante que usted lo sepa. Otra cosa de los parámetros clínicos son una PAFI por debajo de 250, pero nos llega súper menos disminuido. Otras son los factores de riesgo que hacen más propenso a que este paciente tenga más complicaciones. ¿Y cuáles son esos? Pues que el paciente sea hombre, todavía no se sabe exactamente por qué, pero sí hemos encontrado. En nuestro hospital estamos viendo que la mayoría de pacientes son hombres. No les estoy diciendo mentira, podría decir que el 93 al 95% todos han sido hombres. Son muy contaditas las mujeres que nos están llegando por COVID-19. Otra son que los pacientes mayores de 50 años tienen estas complicaciones y son más propensos a tener fallas respiratorias con signos de refractariedad, es decir, la 4. Otras son las comorbilidades, en donde las comorbilidades usted tiene que estar súper atento porque lo hacen más propenso a tener mayor índice de mortalidad y que lo va a tener el paciente con mayor índice de inflamación, pero principalmente esto se da porque son comorbilidades, pero principalmente las que generan más inflamación y alteraciones de manera recurrente, como cuáles, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las hepatopatías y la enfermedad coronaria.
Y en estos pacientes tiene todo común. Aparte de sus comorbilidades, el paciente tiene toda su sintomatología. Tiene fiebre, tos, fatiga, mialgia, artralgia. Pero eso sí, mucho cuidado con estos pacientes cuando lleguen con anorexia y sin fiebre. Porque eso es de pobre pronóstico, porque su respuesta al virus es muy baja y tiene un punto de vista inmunológico bastante disminuido. ¿Estamos? Ahora, según la American Microbiology Society, nos dicen, junto con la American Clinic Institute en el 2010, que una de las posibilidades de que los hombres estén más contagiados con el SARS-CoV-2, pues es que en la investigación que ellos hicieron demostraron que los hombres se lavan menos las manos que las mujeres. Entonces eso es una posibilidad. Si al inicio les dije que una de las causas es tener el virus en las manos y tocarse la cara, pues con este estudio podemos llegar a concluir pues, que las mujeres se están infectando menos pues, porque son un poquito más limpias que los hombres. O como nos dicen en redes sociales, porque los hombres somos los que ahorita estamos haciendo mercados con nuestra lista de mercaditos juiciosos y después estamos un poquito más expuestos al virus. Ahora, aparte de los parámetros clínicos, están los parámetros gasimétricos de laboratorio, principalmente química sanguínea, en donde encontramos a pacientes nos están llegando con linfopenia, con los neutrófilos elevados en una neutrofilia plena, un aumento de las transaminasas, el aumento de la PCR, que es un marcador de inflamación súper importante, el aumento de la ferritina, el aumento también del dímero D, que es esa respuesta del organismo para tratar de degradar tanto los coágulos que se están formando. Por eso es que ahorita estamos leyendo tantos artículos en donde el COVID-19 se está asociando a enfermedades como accidente cerebrovascular. Entonces, tienen los pacientes el dímero D tan elevado porque el organismo está produciendo coágulos y en respuesta el organismo lo que hace es producir dímero D para tratar de ¿qué? De desintegrarlo y evitar pues accidentes cerebrovasculares. Entonces es normal que encontremos ferritina elevada, PCR elevada y dímero D elevada. Otra es la disminución de la albúmina y trombocitopenia severa. Eso sí, súper fundamental que usted lo tenga como ahí clarito. Otros son los parámetros tomográficos o imagenológicos que estamos encontrando o que usted puede ver fácilmente en los pacientes. Y por ahí después vi en el chat que preguntaban en la conferencia que qué es lo que tienen que ver o qué es lo que tienen que encontrar. En esta publicación de The Lancet nos dicen cuáles son las características, al igual que en esta publicación de la JAMA, en donde encontramos, y le respondo a la que había preguntado, vamos a encontrar neumonías bilaterales hepatizadas, es decir, en ambos pulmones vamos a encontrar este tipo de neumonías hepatizadas y con una consolidación súper impresionante, consolidaciones a nivel generalizada. Y se pueden ver no solo las lesiones subpleurales que estamos acostumbrados bien en la periferia, no solo ese tipo de lesiones, sino también centrales, además de derrames pleurales bilaterales que son característicos de estos pacientes. Y sumando esas tres cosas, usted va a encontrar de los tres ítems característicos, súmele también desde lo que al inicio nos estaban diciendo, un signo característico del TAC, que es como el vidrio esmeralizado. Teniendo estas tres características, usted es importante que las sepa, se las aprenda para saber si un paciente puede progresar a refractariedad. Desde el punto de vista cardiovascular, fíjense que el SARS-CoV-2 también tiene una injerencia a nivel del endotelio y lo que hace es, me afecta el endotelio, principalmente los microvasos, así parecido a la fisiopatología de una microangiopatía diabética. Así más o menos el SARS me está afectando el endotelio y si me afecta los microvasos, pues me afecta el intercambio gaseoso, me afecta la perfusión y por lo tanto me hace más propenso a tener un síndrome coronario agudo. Pero esto no es suficiente para el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 dice, le voy a dañar no solamente el endotelio que está del intercambio, sino que le voy a afectar el endotelio de los vasos sanguíneos, de las arterias del corazón, de las coronarias. Aparte de eso, también me afecta el miocardio, generándome una miocarditis fulminante. Y eso lo que hace es, si yo estoy afectando el endotelio de las coronarias, estoy afectando el miocardio, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cómo lo voy a determinar? Vamos a encontrar que los pacientes nos están también teniendo un aumento de los biomarcadores cardíacos como la troponina y la CK. Todo esto de la afectación endotelial más la miocarditis, ¿qué es lo que hace? Más lo que ya le expliqué a nivel pulmonar, hace que haya una gran liberación de células T, de macrófagos, principalmente pulmonares, y lo que hace es que se dé una cascada o una tormenta de citoquinas. Y como les expliqué, principalmente la interleuquina 6,
el interferón alfa y el de necrosis tumoral. ¿Y esto qué es lo que me va a generar? Todo esto me va a conllevar principalmente a un daño miocárdico que se puede manifestar con arritmias y con falla cardíaca que a largo o corto plazo, según las comorbilidades que tenga el paciente, se puede convertir en un síndrome coronario agudo porque me genera una inestabilidad y una posibilidad alta de ruptura del vaso sanguíneo y por lo tanto ya se convertiría en una macroangiopatía generándome un síndrome coronario agudo. Entonces, fíjense que no solamente me afecta a nivel endotelial, sino también a nivel cardíaco, a nivel vascular, a nivel pulmonar, este SARS-CoV-2. Y en este mismo artículo publicado por la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que los pacientes con comorbilidades cardiovasculares sí tienen un mayor riesgo de mortalidad. Las complicaciones más frecuentes son la fibrilación auricular, las taquiarritmias ventriculares, la fibrilación ventricular y las lesiones miocárdicas que son expresadas o determinadas por medio de las troponinas y la CK. Y aparte de eso, estos pacientes pueden tener miocarditis fulminante e inclusive falla cardíaca, ya sea con fracción de eyección preservada o disminuida, pero con mayor injerencia y con tendencia a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y un dato muy curioso que nos dice que estos pacientes empiezan frecuentemente a presentar la sintomatología que le acabo de decir 15 días después de haber presentado fiebre. Entonces, como dato curioso. Y en este otro artículo publicado por la JAMA, yo se los pongo así porque ustedes vean las características de esta población en Italia, en donde la mayoría de pacientes no fueron tan viejos, sino que fíjense que empezaron desde las altas tasas de 46, 50 años hasta que 74. Tampoco es que estaban muy viejos o que estaban de la tercera edad los pacientes. Una persona de 50 años es una persona súper joven. Las PAFIs que tuvieron fueron unas PAFIs también relativamente bajas. Los FIO2 que manejaron en estos pacientes fue aproximadamente del 40 hasta el 80% y también algunos del 100%. Y fíjense que los PIB, lo que les mencionaba, ya casi no se utilizó ese PIB bajo de 4 o 6. Acuérdense que el PIB usted lo va titulando según los fenotipos, ya sea el L o el H. Y en esta población lo promedio así fue desde un PIB de 8 hasta 16 principalmente. Pero aparte de las características les muestro esto, porque el artículo nos dice que en esta población de estudio la mortalidad fue del 26%. Y se acuerdan que les había dicho al inicio de la presentación que nos tenían acostumbrado por ahí en diciembre y enero a decir de que el COVID no era tan mortal, que su mortalidad iba de 0.8 hasta 1.5 e inclusive podía alcanzar el 12, 10, 15% si el paciente tenía comorbilidades como la hipertensión, diabetes, hepatopatías, falla renal, obesidad y entre otras más. Pero fíjense que en esta población el riesgo de mortalidad fue del 26% y pudiendo ser más alto en otras comorbilidades. En este artículo que es propio de nosotros, principalmente yo como autor principal y está publicado en Cielo Latinoamérica, hicimos un artículo denominado Fisioterapia y su reto frente al COVID-19. Y esto es muy importante que de pronto usted lo lea como fisio porque aquí nosotros lo describimos como 4 fases. Uno es la fase de aislamiento, pero separando usted súper importante qué es aislamiento y qué es cuarentena. Cuarentena es una persona que no ha tenido sintomatología, pero estuvo de pronto expuesto al virus. Obviamente salió y ya sabemos que ahorita cualquiera puede tener el virus. O viajó a uno de los países de Europa donde ha tenido tanto contagio. O de pronto trabaja con pacientes de coronavirus. Estos pacientes, estas personas que no tengan ni un solo síntoma, entrarían en algo que se llamaría cuarentena. Pero si el paciente está teniendo sintomatología y que ya al menos le haya salido prueba de PCR o hisopado nasofaringeo positivo, este paciente ya entraría en aislamiento, más no en cuarentena. Esto es una infografía del CDC de Estados Unidos. En este mismo artículo nuestro publicamos la fase de hospitalización como segunda, tenemos otra fase que es la fase de terapia intensiva y tenemos una fase 4 que es la fase de recuperación y alta hospitalaria. Resaltando que no es que sea un paso a paso, no quiere decir de que el paciente estaba en una fase de aislamiento y obligatoriamente tiene que pasar por terapia intensiva, no. El paciente puede estar en aislamiento en su casa teniendo las medidas preventivas, cuidándose y en dado caso de que no aumente la fiebre, no tenga falla respiratoria, el paciente puede pasar toda su enfermedad de COVID-19 estando en la casita en aislamiento y se mejora. O sea, son 4 fases, pero no obligatoriamente tienen que ir una siguiendo la otra.
Entonces, para usted como fisioterapeuta, usted tiene que saber este modelo de la ACTA, que nosotros aplicamos en cualquier patología, pero es súper importante que lo sepa y que lo aplique en pacientes con COVID-19. En donde usted va a iniciar, como todos sabemos, con una examinación, con una evaluación, y la mezcla de estos dos me van a permitir generar un diagnóstico fisioterapéutico, en donde este diagnóstico fisioterapéutico, ya teniéndolo y sabiendo todo lo que usted tuvo de su paciente, pues va a tener un pronóstico, y un pronóstico a corto, a mediano y a largo plazo. Según eso y según el diagnóstico, usted ya tiene en su mente, o se lo puede redactar mucho mejor, unos objetivos claros para su paciente, unos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, en donde estos objetivos usted va a ser fundamental para que, para que pueda plantear una intervención de su paciente. Y después de intervenirlo, pues usted va a tener unos resultados positivos, resultados negativos y áreas de oportunidades. ¿Y cómo lo va a identificar? Pues volviendo a examinar constantemente y de manera muy regular y detallada a su paciente. Y esto se vuelve un ciclo, en donde ya no vamos a estar haciendo valoraciones o aplicando este componente de valoración fisioterapéutica de la ACTA, no al inicio y al final, o al inicio, en la mitad y al final, sino que tratar de hacerlo de manera diaria, porque esta patología es una patología cambiante. Aquí les muestro esta otra imagen, como les dije en la conferencia, les pongo esos cangrejitos, porque es una imagen del próximo libro que vamos a sacar de fisioterapia y cancerología, con nuestro grupo de investigación y algunos autores de fisioterapia. Pero se los pongo por una finalidad y no le cambié nada, es porque fíjense que esto lo estamos aplicando en pacientes oncológicos, pero también puede ser extrapolado en pacientes con COVID-19. Es una enfermedad nueva, pero no quiere decir de que todo lo que nosotros tengamos antes o el conocimiento previo no nos vaya a servir con esta enfermedad. Es súper fundamental y súper aplicable. Entonces, observación, súper fundamental. Yo le sugiero que usted, antes de entrar a la habitación, pues visualiza a su paciente, cómo está, si está teniendo dificultad respiratoria, mire el monitor. Ahorita estamos teniendo pacientes con unas bradicardias súper severas de 35, de 34. Por ahí ayer en mis redes subí en una de las historias donde les mostraba el monitor, en donde el paciente lo tenían con oxígeno con bolsa de reservorio a 10 litros por minuto, es decir, le está dando 80% de FiO2. Y con todo y eso el paciente no tenía ni signos de dificultad respiratoria, pero el monitor nos estaba marcando una saturación de 88%. El paciente ya estaba intubado, el paciente se estubó satisfactoriamente, pero después de 12 horas aproximadamente, el paciente empezó con falla respiratoria otra vez. Falla respiratoria, le pusimos bolsa de reservorio a 10 litros por minuto para ver si podíamos evitar otra vez la intubación, pero lastimosamente el paciente continuó con esa mecánica ventilatoria donde solamente estaba generando el 88% de saturación, y lastimosamente ahorita pues ya lo tenemos con intubación endotraqueal. Ahora, aparte, eso es un ejemplo de lo que yo le digo. Usted todo eso lo puede identificar solamente viendo monitor, viendo el paciente, y si antes se pudo revisar la historia clínica del paciente, es súper fundamental. En donde usted siempre revise, como les puse el ejemplo, historia personal. Tenemos una paciente, póngale que eso fue el viernes de la semana pasada. La paciente entró a urgencias y el paciente enseguida le dijeron que se tenía que quedar. Estaba saturando muy bajito, le tomaron PCR, le salió positivo, y con más razón. Ella entró de una a una fase 2, a una fase de hospitalización. Pero al ponerme yo a investigar, y como decimos así coloquialmente, a empezar a chismosear a la persona viene y me dice de que ella llegó el viernes, pero fue porque el viernes falleció su esposo. Falleció su esposo en otro hospital y falleció por el mismo coronavirus. Entonces, ¿para qué esto es importante? No para que sea su chisme del día, no, sino es para que usted sepa que esta paciente está aislada, tiene coronavirus, está en una habitación de solo 4 paredes y está viviendo su duelo ahí metida y sola. ¿Qué quiere decir eso? De que su periodo de depresión y ansiedad va a estar súper elevado, y es súper importante que usted como fisioterapeuta tenga eso en cuenta para evitar de pronto hacer comentarios fuera de base, chistes negros o alguna cosa así, sino más bien hacer una terapia en donde, si es posible, escuchar a la paciente, hablar y demás, para que esa paciente también se sienta escuchada y desahogada. Antecedentes personales y familiares y de hábitos súper importantes, pues para saber qué comorbilidades tiene. Estado nutricional súper importante, porque usted no puede hacer fisioterapia y hacer rehabilitación física
Si el paciente no se ha alimentado bien, pues obviamente pues, va a empezar con náuseas, mareo y va a frenar la terapia y no nos sirve. Y acuérdense que para poder hacer ejercicio nosotros necesitamos pues obviamente glucosa y todos los mecanismos energéticos para que nos produzcan trifosfato de adenosín, es decir, energía. Diagnóstico médico y tratamiento, súper importante, los medicamentos. Ahorita más adelante le digo más relacionado con los medicamentos que están teniendo los pacientes con COVID-19 y qué repercusiones nos están teniendo que nosotros podemos identificar como fisioterapeutas. Ahora, vamos a hacer la revisión por sistema. Esto es una patología en donde abarca todos los sistemas, inclusive hay publicaciones ahorita que se hizo sobre las autopsias en Italia y se dieron cuenta que estaban teniendo los pacientes accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio, que están teniendo lesiones musculares, retracciones articulares, donde los pacientes están complicándose pero a nivel multisistémico y no solamente a nivel pulmonar como se cree. Vamos a hacer la revisión por categorías en donde la circulación usted la puede determinar fácilmente mirando la perfusión tisular y el llenado capilar de su paciente, es decir, presionándole el pulpejo de las manos y de los pies y mirar cuánto se demora en regresar a su colorcito normal. Los pulsos y características, acuérdense que nosotros tenemos el pulso periférico. Bueno, también tenemos unos pulsos centrales, pero cuando usted toma el pulso, sin importar si es central o periférico, usted no solamente es poner sus dos deditos para saber cuánto pulso tiene, sino que tratar de identificar y si tiene el monitor, mirar la onda y mirar que hay muchísimos tipos de pulsos. Los alumnos míos de cardiopulmonar, ¿se acuerdan que yo les he dicho que hay muchísimos pulsos? Como el pulso alternante, que es característico de falla cardíaca, pulso dicroto, pulso filiforme, el parvus tardus, pulso bigeminado, y ahí hay un sinfín de, bueno, no un sinfín, tampoco hay que ser exagerado, pero sí hay suficientes pulsos como para que usted identifique y le pueden estar diciendo del paciente cómo está. Auscultación, pues usted también podría hacer auscultación a nivel cardiovascular según los 4 focos, bueno, los 5 focos, identificar, pero no se sugiere tanto hacer tanta auscultación, pues porque estaría muy en contacto con el paciente y muy pegado, y acuérdense que hay mucha aerolización y la gracia es de que usted se esté protegiendo porque, como les dije en la charla, usted no es el fisioterapeuta de un solo paciente, usted es el fisioterapeuta de toda la comunidad en donde esté su hospital o clínica o centro de salud. El dolor, usted puede, mire todo lo que tiene ahí para valorar el dolor, tiene la escala análoga del dolor, usted solamente si su paciente tiene la posibilidad o la comprensión para decirle a usted de que tiene dolor de 0 a 10, aplique escala análoga del dolor numérica y listo. Si el paciente puede utilizar o tiene más posibilidad de responder, usted puede utilizar el cuestionario McGill, que es muy utilizado también a nivel de investigación, en donde usted puede revisarle el carácter del dolor, la calidad y la cronología. Pero también es importante valorar en el dolor el tipo de dolor, si es irradiado, localizado, la localización también, si usted lo puede valorar de manera general o tiene la posibilidad ya sea por segmentos o dermatomas. El dolor si es a nivel del inicio, si es súbito, si es rápido, si es progresivo o lento ese dolor. Cómo es la duración, si es aguda o crónica, y la frecuencia. Si hay de pronto acciones o situaciones que le aumenten el dolor. Cuáles son esas situaciones desencadenantes, ya sean por movimientos o las situaciones. De pronto el dolor de qué tipo de dolor es, si es neurológico, osteomuscular, cardiovascular, linfático y demás. Según todo eso, es importante que usted lo sepa y aplicar las escalas que les muestro arriba, que le pueden ser de mucha utilidad. Yo les sugiero también, que a mí me encanta también utilizarlo, es el acrónimo ALICIA para valorar el dolor, en donde la A significa aparición, después la L localización, la I de irradiación del dolor, la C de las características propias de este dolor, la I de la intensidad y la A del alivio. ¿Cuáles son las situaciones o los movimientos que me generan un alivio de este dolor? Ahora, características antropométricas, usted puede utilizar el peso y la talla, puede tener el índice de masa corporal, resaltando que el índice de masa corporal no es tan fiable que digamos, hay muchísimas publicaciones que lo decimos. En nuestro grupo de investigación hemos hecho muchísimos y hemos desmentido esta fama que le han dado al índice de masa corporal, porque no es tan objetivo para decir cuando un paciente sí realmente tiene obesidad o no tiene obesidad, pero es tema de otra charla y no de esta como tal. Puede tomar circunferencia abdominal, que eso sí es propia. La regla nos dice que a mayor barriga, pues mayor obesidad abdominal, y eso es propio porque acuérdense que a nivel abdominal tenemos unas capas grandísimas de grasa, que es el aumento mayor y menor, y donde es como un almacenamiento de grasa. Por lo tanto, si el paciente va a tener más barriga, pues más abdomen, pues obviamente pues va a tener mucha más obesidad abdominal, y eso sería súper importante para saber porque tendría más riesgo de mortalidad, complicaciones y mayor estancia hospitalaria.
Luego de ahí usted puede utilizar pues la circunferencia abdominal sobre la circunferencia de cadera. Si ya usted puede hacerle más estudios a su paciente, ya ahí sí se lo dejo a su criterio. Puede utilizar el ELSA, puede utilizar bioimpedancia y de en adelante. Solamente mirar es qué tanta posibilidad o qué tan pertinente es determinar las características antropométricas por medio de un ELSA o un examen muy especializado y exponer el traslado del paciente, exponer a todo el mundo alrededor. Entonces, más bien solamente con circunferencia abdominal, peso y talla, ya usted tiene una idea muy importante. Capacidad aeróbica, les muestro todas estas que están ahí. Esta capacidad aeróbica la puede determinar por diferentes tests en pacientes normales. Yo le pongo todas estas, prueba de esfuerzo, caminata a los 6 minutos, pero es como una idea. Pero realmente le tacho la mayoría, porque usted no le va a hacer una prueba de esfuerzo a un paciente con COVID. Lastimosamente no le puedo hacer una caminata a los 6 minutos porque el paciente o está en la habitación o está en terapia intensiva. Y por lo general no nos dejan salir al pasillo, pues por obvias razones. Si sale al pasillo, el paciente va a estar liberando más aerosoles y va a contaminar tanto las superficies, y acuérdense la publicación del New England, o las personas que vayan pasando. Entonces, más bien que no se haga caminata a los 6 minutos hasta que ya el paciente no tenga PCR negativa, hisopado nasofaringeo negativo e inclusive hasta muestras de S negativa para estar seguros. Prueba de Rutherford-Dixon se las taché, pero ahorita pensándolo bien, sí podríamos hacerla. La test de Rutherford-Dixon solamente es hacer 30 sentadillas. Simplemente ahí queda como en opciones si el paciente tiene la posibilidad de hacer sentadillas. Un paciente con tubo endotraqueal y en terapia intensiva no lo va a hacer, pero un paciente que esté en fase de aislamiento en su casa fácilmente lo puede hacer sin ningún problema. O el paciente en fase hospitalaria o en la fase 4 donde ya se va para la casa y ya casi está para la alta, usted le puede determinar el test de Rutherford-Dixon sin ningún problema. Uno de los que más me gusta y que es fácil de que puede determinar capacidad aeróbica es el cicloergómetro. Puede utilizar el cicloergómetro de piernas o de brazos y puede determinar capacidad aeróbica. Incentivo respiratorio, con eso podríamos determinar la capacidad inspiratoria, el pico máximo inspiratorio, y nos serviría bastante, y eso más adelante ahorita lo hablamos, pero también me serviría bastante el incentivo respiratorio. La capacidad funcional, yo les dejo la escala de NIHA, que me parece súper importante y genial, que es la New York Heart Association, y nos da 4, y según lo que tenga el paciente, pues lo categorizamos y nos da la capacidad funcional. También se podría hacer todas las que le menciono aquí en pantalla, pero las dos que yo le recomendaría por su fácil aplicabilidad y no tiene que entrar con tantos cuestionarios, ni papeles, ni lapicero y evitar dejar virus en superficies, le dejo la escala de NIHA porque usted la valora y usted se lo graba en la cabeza. Y la escala de Borg porque solamente es saber que el paciente nos diga de 0 a 10 su percepción de la disnea y de la fatiga, así de sencillo. Ya de ahí en adelante, si usted tiene la posibilidad, pues le puede aplicar inclusive hasta un Bartel o el índice de CAP, y cualquier de esas le puede servir sin ningún problema. La condición física la puede utilizar con la batería, el Short Physical Performance Battery, que también es, o el cuestionario de actividades de la vida diaria. Del resto puede utilizar la Tinetti o Get Up and Go Step. También le podría servir siempre y cuando mire las posibilidades de su paciente. Si es un paciente gordo, sedentario, que nunca ha caminado, que nunca ha corrido, que esto, va a tener más dificultad de hacer ciertos test o ciertos cuestionarios. Entonces, aquí les estoy dejando, fíjense que por cada ítem como unos 4 o 5 test o cuestionarios para que usted identifique cuál sería más aplicable a su paciente. Acuérdense que todos los pacientes no son iguales. Desempeño muscular, acuérdense que los fisios pues somos especialistas en desempeño muscular y para eso aparece el Daniel o el Kendall, según la escuela de fisio donde usted haya estudiado, donde más se hayan encaminado. Yo soy más de Daniel, hay otros que son de Kendall, pero los dos son igual de valederos. Postura también es súper importante. Acuérdense que cualquier paciente puede tener COVID-19, así que usted necesita valorarle postura, ayudas ortopédicas o protésicas. Es decir, que un paciente puede que tenga una prótesis de cadera, el paciente puede que tenga unas muletas porque hace poco se esguinzó o hace poco tuvo una fractura. ¿Acaso no le puede dar a ellos, pacientes osteomusculares o de cualquier sistema, no les puede dar también? ¿No les puede dar COVID? Claro que sí. Por lo tanto, es súper importante que usted tenga esto como que en su cabeza también para valorar. La integración tegumentaria, estamos teniendo pacientes y malos de terapia intensiva con una resequedad súper severa de la piel. Y más sumado a esto, cuando los colocan en prono, terminan con lesiones tanto en cara, en rodillas, en hombros y demás. Entonces, es súper importante que usted también mire la hidratación, las propiedades tróficas de la piel, el color, el aspecto, la textura. Si el paciente por tanto tiempo o por tiempo prolongado está tanto tiempo ahí sentado o acostado, ya está teniendo úlceras.
edema, inflamación. Les digo otra, estamos teniendo pacientes con edema, pero imagínense, no están teniendo edemas como el que estamos acostumbrados, edemas en miembros inferiores, sino que estamos teniendo pacientes con edemas, pero de mayor predominio en miembro superior y de mayor predominio en miembro superior izquierdo. Nosotros prontamente vamos a sacar un artículo científico en donde miremos las características clínicas, pero desde el punto de vista de que al fisio le interesarían. Ya hay muchos artículos que nos dicen las características clínicas del COVID, pero necesitamos saber, o sea, por ejemplo, nosotros estamos teniendo todos los pacientes, sin ninguna mentira, todos los pacientes que estamos teniendo en terapia intensiva, todos tienen una rigidez articular severa, 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 pero solamente en tobillo. Del resto, usted mueve muñeca, mueve codo, mueve hombro sin ningún problema, pero váyase a tobillo y trate de hacer dorsiflexión o plantiflexión y es súper rígido y de mayor predominio hacia la dorsiflexión. Entonces, para que vayan teniendo estos tips curiosos y pues vayan haciendo como una comparación los que están atendiendo COVID-19 si sus pacientes también lo están manifestando. Y de pronto si no lo están manifestando no es que yo sea mentiroso, sino que acuérdense que esto también varía de las características. Yo estoy en México, pero si alguien me está escuchando en Colombia o en otros países, eso nos está cambiando. Por ejemplo, en Europa, fíjense que se estaban muriendo y le estaba dando más COVID-19 a pacientes de larga data, que sean pacientes mayores de 70, 80, sí, pero fíjense que en Latinoamérica estamos viendo que las edades del COVID-19 están afectando a los jóvenes. Estamos teniendo pacientes de 40 hasta 60 años, es el mayor predominio. Nosotros en nuestro hospital poco hemos tenido, o por decir muy poco, casi nulo, y para contarlos con los dedos de la mano, pacientes por encima de 70 años. La fuerza la podemos valorar con el Hamdi Grip y también se puede valorar fuerza con una repetición máxima, pero le está hecho una repetición máxima porque usted no se va a poner a valorar fuerza en un paciente de COVID, ya sea en aislamiento, en fase de hospitalización o de alta, con un test de una repetición máxima, porque usted necesita muchos implementos. Por ejemplo, si va a valorar fuerza de bici, usted necesita unas mancuernas y necesita meter equipos. El paciente le hizo 2 repeticiones con 20, ya usted necesita subírselo a 30 y así sucesivamente. Entonces, en aras de evitar estar poniendo tantos implementos, pues mejor utilicemos el Hamdi Grip. Es pequeño, fácil de limpiar y lo puede trasladar de un momento a otro sin ningún problema. Y ahora, el Hamdi Grip, que se los muestro acá, hay muchísimos artículos y evidencia. Nosotros acabamos de sacar una revisión sistemática con metaanálisis con más de 3 millones de personas en donde logramos determinar de que la fuerza prensil se asocia a mayor estancia hospitalaria, mayor complicaciones y mayor riesgo de mortalidad. Es decir, que los pacientes que tienen poquita fuerza, ya sea sin importar el área donde estén hospitalizados o terapia intensiva, a menor fuerza se asocia a mayor, como les decía, mortalidad, complicaciones y estancia hospitalaria. Ahora, tenemos la marcha. Usted siempre tiene que valorar marcha en sus pacientes porque acuérdense que su paciente lo ideal es que salga lo más funcional posible, no que salga en silla de ruedas o que salga en camilla porque no pueda ni caminar. Entonces valore marcha, las fases y cuáles son los aditamientos que el paciente requiere o va a requerir para utilizarla. Una de las cosas muy importantes, ahorita que les menciono aditamientos y marcha, nosotros que estamos en terapia intensiva, a todos los pacientes les estamos colocando férulas. Súper importante, porque aparte de que tienen la rigidez, después que pasan su fase de rigidez, de que empezamos con fisioterapia y disminuimos notablemente la rigidez, el paciente nos empieza con pie caído. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De una a todos, sin importar, les estamos colocando férulas para dejar el pie en neutro y que el paciente no termine con ese pie de bailarina, porque ahí sí se nos complicarían las fases de la marcha y serían más repercusiones a nivel osteomuscular. Sensibilidad siempre es importante. Estamos teniendo inclusive publicaciones de diferentes autores a nivel mundial en donde nos dicen que están teniendo pacientes con COVID-19, con Guillain-Barré o con neuropatías. Entonces, usted siempre a sus pacientes valóreles sensibilidad. Si está disminuida, si está aumentada, valórele si realmente está anestésico o valórele al paciente también todo lo que nos explicaban en la universidad. En pregrado, todo de baronosia, esterognosia, alodinia, disestesia, todo esto nos va a servir para tener una idea. Autocuidado y vida doméstica, súper importante. Fíjense el ejemplo que les puse de la paciente. Está súper deprimida, pasando su duelo en una habitación. Entonces usted siempre valore este tipo de cosas. Para depresión y ansiedad, a mí me encanta el test de HAD. H-A-D. Súper importante, son solamente unas 10 preguntitas, 12 preguntitas, en donde, o inclusive creo que un poquito más, creo que máximo 15. Pero son súper fáciles de responder y le da
un diagnóstico bastante fiable de depresión y ansiedad y que le puede servir a usted. Mire también cómo se está sintiendo su paciente al realizar sus actividades de la vida diaria, las dimensiones físicas y emocionales, cómo las está manejando para usted poder. Un paciente que está deprimido no le va a hacer bien la terapia porque está en su choque deprimido. Entonces, identifíquelo y remítalo al personal pertinente para que usted pueda hacer su terapia bien. Equilibrio y coordinación, hay una batería, pero como les digo, entre menos cosas metamos, menos cuestionarios y demás, sino hacer valoraciones que queden en su mente. Yo a mis pacientes los pongo a hacer equilibrio, los pongo, levante una pierna y mantenga el equilibrio ahí de pie, a los que puedan. Obviamente en terapia intensiva no lo voy a hacer, pero en las otras 3 fases sí se pueden hacer. Paciente que yo vengo, lo pongo de pie y le digo, levante una pierna y empiezo a hacerle variaciones con los ojos. Cierre los ojos, abra los ojos, ahora levánteme la otra pierna, hágame coordinación ojo-mano, oreja-mano, nariz-mano y variaciones oculares de cerrar y abrir para mirar toda la parte de equilibrio y coordinación de nuestro paciente. Valoración de caídas, súper importante en todo paciente hospitalizado desde que llega a un hospital, y valore la escala de Tinetti. Le dejo todos estos ítems para que, aparte de eso, usted los sume a sus valoraciones. Saber todo de su paciente, la exploración física ya les dije que tiene que ser multisistémica, exámenes de rutina para que saber, por ejemplo, el balance hídrico de su paciente, cómo están los gases arteriales, la bioquímica sanguínea, exámenes de orina, todo lo que pueda servirle para tener una idea de su paciente es súper importante. Saber si el paciente está pasando por otras complicaciones, como por ejemplo saber cómo le está yendo en la radiografía de tórax, si está mejorando, el ecocardiograma, cómo está la fracción de eyección, cómo está la fuerza de contracción de ese miocardio, si le hacen electromiografía para ver cómo está ese paciente, cómo está la conducción eléctrica a nivel muscular, espirometría, o sea, todo lo que le hagan al paciente, ya sea que se lo hagan o no se lo hagan, usted mire la posibilidad que tenga de revisarlo y tener una idea. En la parte terapéutica, mire también la dieta, como les había explicado, pero los fármacos. En los fármacos a muchos pacientes les están dando cloroquina e hidrocloroquina, y estos medicamentos lo que nos hacen es, acuérdense del potencial de acción y sus fases, que obligatoriamente para el potencial de acción necesitamos la bomba de sodio y potasio, y después de esta empieza la bomba de sodio, potasio y calcio para generar una contracción muscular. Y esa me da la gráfica que ustedes ven en pantalla del potencial de acción. Ahora, estos medicamentos, como les decía, la cloroquina y la hidrocloroquina me están bloqueando, como les puse aquí en amarillo, me bloquean los canales de sodio y de potasio. Por lo tanto, mis pacientes o cualquier paciente que ustedes le estén dando estos medicamentos están teniendo bradicardias severas y que están teniendo el QT alargado. Entonces, súper importante con estos pacientes porque es importante que usted los sepa identificar y que esto le va a servir así sea como para saber si hace o no hace la intervención fisioterapéutica. Entonces, pilas con eso porque es súper importante. Estamos encontrando pacientes con bradicardias de 37, 38, 40, 42. Entonces, pilas con eso, mis queridos compañeros. Y evaluar cómo está el paciente, si está realmente evolucionando significativamente o no. En nuestro artículo aquí, para volvérselos a resaltar, les recuerdo que léanselo porque nosotros pusimos los objetivos propiamente que tiene que tener un fisioterapeuta, y esos objetivos van de hasta 13 objetivos que van desde las lesiones que podemos generar o que se pueden generar por el uso de la ventilación mecánica como el Billy, o hasta mejorar la calidad de vida, la depresión y la ansiedad de nuestros pacientes. Esto se los coloco aquí ya casi para finalizar. Esto es importante, nuestros pacientes que están teniendo fatiga, pero una fatiga asociada al COVID-19. ¿Qué les sugiero, mis estimados? Resulta que los pacientes llegan con fatiga y al tener la fatiga usted los pone a estar realizando ejercicio sin tener una prescripción adecuada, y el paciente que hace se está fatigando más. Pero fíjense este círculo que yo les pongo. 1, el paciente llega con fatiga. El paciente, como tiene fatiga, va a empezar con un reposo prolongado, va a querer estar en la cama y dice, no, es que estoy cansadito, me voy a acotar. Pero ese tanto tiempo acostado o sin hacer nada o sin una activación osteomuscular, ¿qué pasa? El paciente pues va a generar un síndrome de desacondicionamiento físico por reposo prolongado. Pero ahora, ¿qué va a pasar cuando el paciente tiene ese desacondicionamiento? Pues paciente que tiene desacondicionamiento entra ¿qué? En fatiga. Y si el paciente sigue teniendo ahora fatiga por el desacondicionamiento más la patología, ¿qué va a pasar? Pues vuelve a decir, quiero quedarme acostadito, quiero descansar. Entonces,
paciente que se quiere quedar acostado y empezar con más desacondicionamiento físico, pues va a empezar con más fatiga. Y esto se convierte en un círculo vicioso, en donde siempre el paciente nos va a tener fatiga si los estamos dejando que se queden quietos. Entonces, súper importante y que usted le diga eso a los médicos. Médico, no solamente es tratarlo, sino es que empecemos a hacer fisioterapia integral. Acuérdense que fisioterapia nos encargamos del movimiento corporal humano. Y si este paciente no se está moviendo, si el paciente los están dejando solos en cama ahí, empieza con un desacondicionamiento. Inclusive, si está en terapia intensiva y el paciente lo tienen ahí, a veces hay médicos que son muy conservadores, pero hay que decirles, doc, la evidencia nos está diciendo que podemos aplicar movilización temprana en UCI y eso tiene mucha evidencia y nos sirve para los pacientes. Entonces, como sugerencia, pónganse las pilas, activar a nuestros pacientes porque el movimiento, recuerden que es salud y en estos pacientes no los podemos dejar quietos. Ahora, no solamente en estos círculos que les menciono, ahora está la otra parte. El paciente tiene una fatiga asociada al COVID. Y la fatiga asociada al COVID, usted llega y lo pone a hacer ejercicio, le pone a hacer rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar, rehabilitación física, y usted se pasa, le pone a hacer entrenamiento muy excesivo, una intensidad súper alta y lo que hace es fatigar al paciente. Eso no se hace. Recuerde, usted está tratando de evitar el desacondicionamiento físico. Usted no le está haciendo entrenamiento deportivo ni el paciente después de COVID-19 se va a meter a una maratón porque sí. No, las cosas son paso a paso, tiene que ser progresivo. Entonces su prescripción del ejercicio tiene que ser según las necesidades. Y en este caso la necesidad que estamos deteniendo es evitar el reposo prolongado, evitar la pérdida de masa muscular, evitar la sarcopenia, evitar hacer que nuestro paciente sea más funcional, pero no hacer que nuestro paciente entró con una masa muscular, un ejemplo, un diámetro de 5 y usted quiera sacarlo de 20. O sea, no es la prioridad. Entonces, pilas con los entrenamientos que les hacemos a los pacientes con COVID porque la finalidad no es dejarlos fatigados para que el paciente quiera descansar y ahí sí nos va a empezar a complicar. Aparte de eso, paciente con enfermedad y que usted lo ponga a dejarlo súper muerto del entrenamiento, pues obviamente no va a querer hacer fisioterapia. Entonces, ¿rehabilitación física se hace? Claro que se hace. Vuelvo y resalto, hay que utilizar las férulas en los pacientes que estén sedados o que los pacientes que estén inconscientes y que no tengan la posibilidad de estar subiendo su pie hacia dorsiflexión o dejándolo en neutro. ¿Se puede hacer rehabilitación física? Claro que sí. Se puede hacer en la fase 1, en la 2 y en la 4. En la fase 3 ya va a ser la siguiente diapositiva, pero sí se puede hacer, pero lo voy a explicar de manera más detallada. Rehabilitación física tiene que tener unas cosas en cuenta. Como les decía en la diapositiva anterior, pilas con la fatiga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que ser progresivo, vaya suave, nadie lo está persiguiendo usted, evite el desacondicionamiento físico de su paciente por el efecto prolongado en cama o tanto tiempo sentado, pero siempre tiene que ser progresivo. 2, la intensidad. La intensidad tiene que ser una intensidad de leve a moderado. Por más que el paciente sea deportista, los pacientes que son deportistas, que toda la vida han hecho gimnasio y ejercicio, eso da lo mismo, el COVID también les afecta igual, pero porque el paciente tenga historial de que iba al gimnasio no quiere decir de que usted tiene que ensancharse, hacerle prescripción del ejercicio a intensidades altas. El HIIT está contraindicadísimo en estos pacientes, entonces no se ponga a hacer tanta intensidad, sino que pongas a hacer una terapia de leve a moderada. Ahora, lo ideal, hay muchos artículos chinos que nos dicen que la rehabilitación tiene que ser de 30 minutos, que máximo 45 minutos, pero lo ideal 30 minutos, no se ponga a hacer más porque es mejor que se partan en varios momentos del día a que usted en una sola terapia le quiera hacer 1 hora, 1 hora y media. ¿Por qué? Porque eso genera más fatiga y la fatiga me va a hacer que el paciente empiece con dificultad respiratoria. Ahora tiene que ser constante, tiene que ser todos los días y si pueden 2 veces al día, súper bien. Ahora, en la fase 3, que si se puede hacer rehabilitación física, claro que sí, pero entonces lo vamos a llamar movilización temprana en UCI o en UTI, en unidades de cuidados intensivos. Y yo les muestro esta pirámide de evidencia científica para que ustedes vean que lo que les voy a mostrar o todo lo que les he mostrado acá, todo lo que les he mostrado siempre han sido o revisiones sistemáticas o metaanálisis o ensayos clínicos aleatorizados. Es decir, que toda la evidencia se las estoy poniendo la de la más alta calidad. En este ensayo clínico
que hicieron y publicado en el British, nos dice que los pacientes les utilizaron el cicloergómetro, los que estaban en UTI, y los pacientes tuvieron mejor capacidad y se recuperaron mejor en comparación con los que no utilizaron el cicloergómetro. En esta otra revisión sistemática y metaanálisis, es decir, lo que tiene más evidencia, nos concluye que la movilización temprana disminuye la incidencia del síndrome de desacondicionamiento o pérdida de masa muscular en la terapia intensiva, mejora la capacidad funcional y aumenta los números libres de ventilación mecánica y que disminuye también la estancia hospitalaria. Ahora, en este ensayo clínico controlado, nos menciona que la terapia física temprana durante las primeras semanas en pacientes con shock séptico, que acuérdense que es una de las posibilidades que pueden tener los pacientes con COVID-19 como complicaciones, es segura y preserva las fibras musculares. Como lo podemos ver acá, a los pacientes que se le hicieron terapia física las primeras semanas tuvieron un mayor reclutamiento de fibras musculares en comparación con el grupo control, que no fue tan significativo en comparación con los que sí se hizo terapia física. En este otro ensayo clínico aleatorizado nos concluyen que la terapia de rehabilitación temprana fue fiable y efectiva para mejorar los resultados de los pacientes con ventilación mecánica. Y esto es un screen que yo les muestro de mi computador, en donde les muestro aquí, ahorita estamos haciendo con nuestro grupo de investigación, estamos haciendo un metaanálisis con revisión sistemática de la importancia y los beneficios de la movilización temprana en UTI. ¿Con qué finalidades? Que esto les sirva a todos los terapeutas para demostrar de que el fisioterapeuta sí tiene que hacer movilización temprana en UTI. Y esto aquí hay 30, escúcheme bien, 30 ensayos clínicos en donde son los que tienen más evidencia científica, ya pasaron las pruebas de calidad metodológica, en donde son súper de alta confiabilidad para meterlos en nuestro metaanálisis y llegar a unas conclusiones muy importantes de que si sirve o no sirve la movilización temprana. No le voy a adelantar los resultados, pues que la gracia es que se lea nuestra publicación próximamente. Rehabilitación cardiovascular. Rehabilitación cardiovascular, también se puede hacer rehabilitación cardiovascular. Quiero resaltar algo, en la rehabilitación física usted puede trabajar todo lo que quiera, puede trabajar coordinación, equilibrio, fuerza, resistencia, aeróbico, pero todo a una intensidad leve. Por ejemplo, quiere trabajarle fuerza y resistencia, sea ingenioso, no trate de meter ligas o ¿cómo se llama? O mancuerna, porque son equipos donde el virus se puede quedar. Entra a la habitación y si el paciente tiene su litro de agua en la botella, utilice esa botella como ¿qué? Como una mancuerna. Que si el paciente necesita ponerlo en sedente y necesita o hacerle movilizaciones para aumentar los arcos de movilidad en hombro, pues coja una toalla y que el paciente la agarre y usted la agarre y el paciente lo sube. Son estrategias, usted tiene que ser recursivo. Ya todos los fisioterapeutas tenemos alta experiencia en prescripción del ejercicio con equipos. Lo único que tiene que hacer es extrapole todo el conocimiento que usted sabe con equipos y mire qué le puede servir en la habitación del paciente en terapia física y cardiovascular y pulmonar, que evite estar metiendo equipos porque usted puede hacer llevarse el virus para otras habitaciones o que no se limpie de manera adecuada y empiece a hacer contagios cruzados, y eso sí no está bien. En rehabilitación cardiovascular se puede hacer en todas las fases. Obviamente, si el paciente está en terapia intensiva, está en ventilación mecánica y está ¿cómo se llama? No está despierto, pues obviamente usted no le va a hacer rehabilitación cardíaca. Lo principal que tiene que hacer ahí es movilización temprana en UTI. Ahora, en las otras fases es un paciente que está consciente, pero sabemos, los pacientes cardiovasculares son más propensos también a tener COVID-19. Eso no es algo nuevo y no es algo oculto, ya se los acabo de mostrar. Pero entonces acuérdense que nosotros tenemos varias fases, como se los muestro en este consenso, de la revista Uruguaya de Cardiología. Ellos nos mencionan que hay 4 fases de rehabilitación cardiovascular. Ahora, hay literatura que le dice que hay fase 1, 2 y 3. Este nos menciona que hay 1, 2, 3 y 4. Es según la literatura que usted busque. Pero mi consejo y lo que hemos visto y lo que usted de seguro se va a encontrar es que usted no, y por lógica, y en los que saben o son especialistas en rehabilitación cardiopulmonar, sabemos que pacientes con COVID-19 no vamos a ponernos a hacer rehabilitación cardíaca fase 2, 3, ni mucho menos 4. Este paciente entraría en la categoría de una rehabilitación cardiovascular fase 1. Entonces, ¿por qué? Porque no es
prioridad ponerse a cederlo, sino que es evitar el desacondicionamiento y el paciente nos siga trabajando sin ningún problema. Entonces, les recomiendo rehabilitación cardíaca fase 1 con la finalidad como si fuera un paciente posquirúrgico cardiovascular de una revascularización miocárdica, un posinfarto o un reemplazo valvular. Rehabilitación cardíaca fase 1. Si va a empezar a hacer rehabilitación cardíaca, pues yo sí les sugiero que empiece a leerse el consenso anterior, este que les mostré, que se lea este artículo mío principalmente, pero con varios compañeros, en donde llegamos a publicar sobre insuficiencia cardíaca. Esto fue uno de los artículos más importantes que hemos hecho, porque inclusive recibió premio, está publicado en la revista cubana de cardiología. Y es importante porque nos hablan muchísimas cosas de insuficiencia cardíaca. Acuérdense que todas las patologías cardíacas, y escúchenme bien, y como yo se los digo a mis alumnos, toda patología cardíaca o cardiovascular, la finalidad o su objetivo o su meta es convertirse en falla cardíaca, si no tiene tratamiento. Paciente que llega con un síndrome de Wolff-Parkinson-White, paciente que tiene una comunicación interauricular, paciente que tiene un ductus persistente, si no se atiende, si no se corrige, el paciente va a empezar a fallar, que a largo plazo o a corto plazo, según la patología de base, se va a convertir en una falla cardíaca. Por eso es importante que toda persona que vaya a hacer rehabilitación cardiovascular maneje de forma brutal, bestial y con gran conocimiento sobre insuficiencia cardíaca. Les dejo también el consenso colombiano de cardiología que se ha ido actualizando, pero es importante para que usted sepa todo sobre falla cardíaca y conozca esto. Estos son los famosos cuadrantes de Stevenson, en donde estos cuadrantes de Stevenson usted categoriza a su paciente según los hallazgos clínicos y paraclínicos de compatibilidad con ¿qué? Con hipoperfusión, pero también de congestión. Entonces, según esos ítems, usted dice si su paciente es un estadio A, B, C o L según los cuadrantes de Stevenson. Ahora, también les regalo este libro que les sugiero que se lo lean, principalmente el capítulo de rehabilitación cardiovascular, es del autor Maroto, y él nos dice cómo se hace rehabilitación cardiovascular, el paso a paso. La rehabilitación cardiovascular fase 1 tiene hasta 7 etapas, en donde van desde el paciente que está acostado en cama a 45 grados hasta colocarlo en bipedestación y caminar. Pero eso no se trata de que usted hoy lo vio, hoy lo sentó y ya mañana lo puso a caminar y a correr. No, esto es un paso a paso. Tenga cuidado, acuérdese que este paciente estuvo 10, 15 días intubado, 10, 15 días acostado y usted se pone a sentarlo y a pararlo así de forma súbita, ese paciente lo que va a tener son signos o manifestaciones de hipotensión ortostática. Entonces, aparte de usted ponerlo así de manera brusca, que he visto muchos fisioterapeutas que antes de hacer entrenamiento para prevenir hipotensión ortostática están poniendo de pie al paciente y el paciente empieza ¿qué? A tener mareo, inclusive puede tener hasta síncopes. Entonces, para evitar la hipotensión ortostática es que se baja la tensión arterial por el cambio de posición hacia la posición bípeda, en donde la sistólica baja 20 milímetros de mercurio y la diastólica baja 10 milímetros de mercurio. Entonces, este cambio a nivel arterial de manera tan súbita es lo que me genera esa descompensación del paciente. Entonces, mucho cuidado y los invito a que se lean ese capítulo de Maroto. Rehabilitación pulmonar, y resaltando que en la rehabilitación cardiovascular lo mismo, usted puede hacer ¿qué? Puede hacer entrenamiento de fuerza, puede hacer entrenamiento de actividades funcionales, actividades de la vida diaria, ejercicios respiratorios sin ningún problema. Simplemente sepa qué se trabaja o qué trabajamos en rehabilitación cardíaca fase 1, sería lo ideal. Para rehabilitación pulmonar se puede hacer en todas las fases, no hay ningún problema. Pero simplemente tenga en cuenta la aerolización que pueden tener estos pacientes al estar generando tos, al estar generando equipos cuando usted los empieza a utilizar, porque ahí sí el paciente empieza a tener mayor aerolización y usted se puede contagiar. Y como les he dicho en toda esta charla, usted no es el fisioterapeuta de uno y no estamos en el tope máximo de esta pandemia. Entonces vamos a necesitar fisioterapeutas, médicos, enfermeras y demás. Y mis queridos, cuídense. Porque si no se cuidan ustedes, el vecino no va a estar tocándole para ayudarlos. Sí, nos vamos a ayudar a cuidarnos, pero el cuidado también es personal y debe estar en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, miren cómo está en esta imagen la aerolización cuando se hace RCP, cuando el paciente está, por ejemplo, con tubo endotraqueal, cuando el paciente tiene tapabocas, cuando el paciente tiene intubación endotraqueal, pero fíjense que tiene filtro. Con todo y eso también hay una aerolización.
Fíjense cómo hay con bolsa de reservorio y miren cuando se hace una intubación endotraqueal sin tener los equipos de protección personal o el plástico o la cajita que ya se han inventado en diferentes publicaciones para hacer una intubación endotraqueal de manera segura. Entonces, fíjense que casi en todo momento el paciente está expulsando aerolizaciones con el simple hecho de respirar, toser o estornudar, que son una de las formas de transmisión de este virus. Entonces, ¿qué les sugiero, mis compañeros e ilustres fisioterapeutas? Terapias manuales no hagan. No hagan hasta que el paciente no tenga muestras de PCR, hisopado nasofaringio de manera negativa. ¿Por qué? Porque usted se está exponiendo y se está exponiendo a un riesgo muy alto. Y sí, fundamental, usted todo el tiempo, desde que va a hacer terapia física, pulmonar o cardíaca, tiene que utilizar los elementos de protección personal. Pero con más razón en terapia pulmonar, porque es donde hay más injerencia y más liberación de aerosoles. Entonces, terapia pulmonar, no. Le dejo este artículo que también publicamos de fisioterapia pulmonar en COVID-19 en el Journal de Medicina Respiratoria y Enfermedades Pulmonares. Fue publicado el 11 de abril, entonces también sugiero que se lo lea y ahí decimos que no se tiene que estar haciendo terapias manuales, primero por la liberación de aerolización y porque tenemos que estar muy en contacto con los pacientes, muy cerquita. Ahora, aceleración de flujo. Ilustres, no les sugiero hacer aerolización de flujo en ninguna de las fases hasta que el paciente no tenga sus muestras negativas y que sean corroboradas. ¿Por qué? Porque usted le hace aceleración de flujo y usted obligatoriamente tiene que poner sus manos, tiene que ponerlas en el tórax del paciente. Tiene que hacer cierta movilización en donde el paciente tiene que hacer una mayor expiración y por lo tanto aumentaría el volumen expiratorio, mayor aerolización y como usted está tan pegado tocándole el tórax y haciendo aceleración de flujo, pues mis ilustres tendrían más posibilidades de contaminarse. ¿Estamos? Percusión y vibración, la verdad eso no tengo ni que hablarlo, sino que lo pongo es porque hay muchos fisios de la vieja escuela y todavía lo siguen haciendo, pero realmente no hay evidencia científica de que usted con sus manos pueda hacer unas vibraciones, unas percusiones efectivas y generar realmente mayor volúmenes, desprendimiento de secreciones o mejorar las atelectasias. Entonces realmente percusión y vibración no se hacen en ninguna patología realmente porque no tiene evidencia y mucho menos que usted lo vaya a aplicar ahorita en COVID-19. Técnicas de tos. No se sugiere que usted se ponga a generarle tos al paciente o que se ponga a hacerle técnicas de glotis abierta y demás, porque realmente, o con glotis cerrada, tampoco, porque como se llama, eso me va a generar mayor aerolización. El paciente puede toser cuando usted le está haciendo diferentes intervenciones fisioterapéuticas, ya sea física, cardiovascular o pulmonar, y él lo puede hacer de manera activa, pero la gracia es de que cuando esté con usted no le genere tanta tos o que usted no sea el productor de esa tos, porque va a aumentar la aerolización. Drenaje postural, tampoco es que tenga mucha evidencia, sino que también ahí se los coloco, porque hay cierta evidencia que dice que el drenaje postural combinado con otras técnicas sirve, pero está el sesgo de que si realmente el paciente tuvo beneficio por las otras técnicas usadas, más no propiamente por el drenaje postural, pero realmente el drenaje postural por sí solo tampoco es que tenga una muy buena evidencia con calidad. Técnicas con ambú, que para hacer reclutamiento alveolar, no. Inclusive fíjense que para hacer intubación endotraqueal ya no se está dando ni ventilaciones bolsa máscara con ambú. No se está ni hiperventilando el paciente de esta manera porque eso aumenta la aerolización. Si no se está utilizando, inclusive los médicos, para hacer intubación endotraqueal, usted no se ponga a hacer porque eso está contraindicado. Utilizar el ambú, inclusive si usted lo quiere hacer para aumentar volúmenes o reclutamiento alveolar, no se lo sugiero por lo mismo que le menciono de los aerosoles. El Coasis es un equipo de presión positiva. De presión positiva, entonces tampoco se lo sugiero. Primero porque me genera aumentos de presiones, me aumenta más la aerolización y segundo, usted va a generar que el paciente tosa. Y ahora, los pacientes que tienen COVID-19, pero son pacientes con alteraciones o patologías de base cardiovasculares, el Coasis está contraindicado. Entonces, ¿por qué está contraindicado? Porque usted al meter presión positiva me aumenta los volúmenes y las presiones a nivel pulmonar. Y acuérdense que el corazón está en la mitad de los dos pulmones. Entonces, si usted me está aumentando el diámetro del pulmón, me está haciendo una oclusión del corazón, principalmente de vena cava superior y vena cava inferior.
Por lo tanto, al meter tanta presión positiva, o inclusive no tanto ni con el Coasis, sino que meter en cualquier patología unos PIB muy altos, me generan ¿qué? Oclusión de la vena cava superior, de la vena cava inferior. Por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha, seguidamente al ventrículo derecho. Poca sangre se va a ir a los pulmones a oxigenar, va a llegar poca sangre a la aurícula izquierda, poca sangre al ventrículo izquierdo y por lo tanto al expulsar la sangre, pues voy a tener una fracción de eyección reducida. Y aparte de eso, recuerden que esa sangre que yo expulso del ventrículo izquierdo también se va por las coronarias a través del ostium derecho, ostium izquierdo. Y se va por las coronarias y me alimenta el miocardio. Si usted está disminuyendo el flujo sanguíneo por ponerle al paciente Coasis o unos PIs extremadamente altos, en pacientes que ya tienen una patología de base cardiovascular, usted está comprometiendo la perfusión miocárdica. Entonces, por eso en pacientes con alteraciones cardiovasculares, sin importar la patología pulmonar, y ahorita propiamente hablando de COVID-19, pues no se coloca por lo que les acabo de explicar. Ejercicios y técnicas de expansión pulmonar sí se pueden hacer porque usted en fases como la de aislamiento, en la de hospitalización o en la de la alta hospitalaria, usted puede mantener una sana distancia de 2, 3, 4 metros, porque inclusive últimamente se está publicando en donde que el virus puede quedar inclusive flotando o inclusive puede alcanzar hasta 3 metros y medio. Entonces, entre mayor sana distancia es mucho mejor. Y el paciente no se va a sentir ofendido, el paciente no se va a sentir mal porque usted maneje esa sana distancia. Aparte de eso, inspiraciones mantenidas en donde usted le pide al paciente tome aire por nariz, mantenga y vuelve y tome más aire. Hacer 2 inspiraciones las puede hacer sin ningún problema y nos puede ayudar. Inspiraciones mantenidas, es decir, tome aire profundo, mantenga y bote. Eso nos puede servir porque al mantener la inspiración por medio de este volumen inspiratorio, yo puedo hacer inclusive también reclutamiento alveolar. Acuérdense que tenemos los alvéolos, pero ellos se comunican entre bronquiolo con bronquiolo, bronquiolo alvéolo y alvéolo alvéolo. Por eso es que tenemos los canales de Martin que me comunica bronquiolo con bronquiolo. Tenemos los canales de Lambert que me comunica bronquiolo con alvéolo. Y tenemos los poros de Koch que me comunica alvéolo con alvéolo. Entonces, si yo hago inspiraciones mantenidas en donde tomo aire, mantengo y boto, es al mantener, estoy haciendo que el volumen inspiratorio se mantenga mucho más tiempo en el alvéolo y por medio de estas comunicaciones puedo hacer un reclutamiento alveolar. Inspiraciones sumadas aplican la misma fisiología que les acabo de explicar, lo único que lo va a hacer en 2 partidas. Toma aire, mantiene y vuelve y toma aire enseguida, antes de hacer la expiración. La expiración lenta prolongada también nos puede servir para barrer CO2 y para pacientes, por ejemplo, que tengan COVID-19, pero que también tengan pacientes con EPOP. Expiraciones lentas mantenidas, donde usted le dice al paciente tome aire, bote aire, pero mantenga. Y ahora sí termine de botarlo. Puede hacer una expiración mantenida, lenta mantenida en 2 tiempos o en 3 tiempos. Ejercicios de DIT también los puede hacer, resaltando que lo ideal es que el paciente esté en decúbito lateral, obviamente, y usted esté posterior al paciente, más no que trate de hacer un EDI en donde usted se coloca en la cabeza del paciente o se coloque al frente del paciente, sino que siempre tiene que estar posterior a él para que la aerolización se vaya hacia afuera o se vaya muy externo o en dirección contraria a donde usted esté. El threshold PEP, el IMT, estos nos pueden ayudar para mejorar atelectasias, quitar atelectasias, hacer fortalecimiento de músculos respiratorios. Sin embargo, pues hay que trabajarlos con cautela, por eso se los pongo en dorado, al igual que el inspirómetro y el aerobica. El aerobica pues me genera unas oscilaciones que hacen un desprendimiento de secreciones, pero estos 3 últimos me generan aerolizaciones que me pueden colocar en riesgo. Entonces yo puedo trabajarle fortalecimiento de músculos respiratorios con las técnicas anteriormente manejadas o inclusive ejercicios más de inspiraciones mantenidas o fortalecimiento de diafragma, reeducación diafragmática, en vez de estar utilizando tantos dispositivos porque me generan más aerolización. Sin embargo, yo los recomiendo que lo pueden utilizar en la última fase, en la fase 4. Inclusive por seguridad a estos dispositivos se les pueden colocar los mismos filtros como se colocan en intubación endotraqueal y se disminuye la aerolización y me puede servir muchísimo para tratar de mejorar los problemas que el paciente haya adquirido en su estancia hospitalaria. Ahora, si me ponen a elegir en cuál nosotros estamos, no se pueden utilizar tanto ni en fase aguda, eso es súper importante que lo sepa, por lo que les expliqué del círculo vicioso de la fatiga. Lo que es el threshold PEP, el IMT, me generan fortalecimiento, pero desde el punto de vista
gracias a la presión. Pero entonces esto me genera muchísima fatiga de los músculos respiratorios y si el paciente está teniendo dificultad para respirar, si yo dejo un músculo fatigado, pues el paciente va a tener dificultad respiratoria. Por eso, si quiero trabajar fortalecimiento de músculos respiratorios, yo prefiero que utilicen el inspirómetro porque estoy fortaleciendo músculos respiratorios como los intercostales y diafragma, pero mediante volumen, más no tanto en presión como lo hace el PEP, el IMT. Entonces el inspirómetro es importante que lo tengan ahí con eso. Aparte de eso, el inspirómetro, ¿se acuerdan que eso nos servía para determinar capacidad aeróbica? Entonces, si es de costo-beneficio, yo utilizaría el inspirómetro porque me sirve como una estrategia evaluativa y de intervención. En cambio, el threshold y los aeróbicas probablemente no tanto. En cambio, con el inspirómetro yo puedo determinar capacidad inspiratoria máxima, capacidad inspiratoria pico y puedo utilizarlo también como método de fortalecimiento. Ahorita nosotros no se lo puse en esta diapositiva, de pronto en la próxima conferencia que vamos a dar la próxima semana con otro instituto. Ahorita esta es para la Universidad Iberoamericana, pero la próxima semana tengo otra con un centro de educación continua y les voy a explicar también estas técnicas propiamente y fisioterapia. Pero lo que les quería decir es que nosotros creamos un protocolo para el uso del inspirómetro, muy diferente al que estamos acostumbrados a utilizar. Es un protocolo que ya establecimos, ya fue aprobado por la FDA, en donde el inspirómetro lo hacemos como si fuera una prescripción del ejercicio, basándonos en técnicas y en leyes como de contraer, relajar, basándonos propiamente en cómo haríamos una prescripción del ejercicio adecuada, basándonos en volumen con el inspirómetro, más no con peso, con mancuerna ni nada. Es simplemente extrapolar el entrenamiento que hacemos de pronto con mancuernas para brazos, extrapolarlos, pero basándonos solamente en volúmenes con el inspirómetro. Entonces, si algún día tenemos más la posibilidad o cuando ya nos vean en esa publicación, podrán leerlo de cómo podríamos utilizar el inspirómetro para hacer fortalecimiento principalmente de músculos intercostales y diafragma con contracciones mantenidas. Ahora, de aquí en adelante lo que le acabo de utilizar, se puede utilizar el threshold PEP, el IMT, el inspirómetro y la aeróbica, siempre y cuando el paciente, como sugerencia, que tenga PCR, hisopado nasofaringeo, inclusive hasta heces con negativo. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, como lo muestra en este artículo, el paciente encontraron PCR positiva en el esputo y en las heces, pero a los pacientes les habían tomado hisopado nasofaringeo y les salió negativo. Entonces fíjense que mire qué técnicas se están utilizando para diagnóstico en su hospital. Entonces, para que es súper importante usted sepa si es con hisopado o solamente PCR por esputo o solamente por heces. Mire para ver y entre más pruebas tenga, es mucho mejor. Por eso este artículo nos dice que estos pacientes con COVID-19 no solamente hay que casarse con una prueba, sino que hacer pruebas en múltiples partes del cuerpo para identificar si realmente ya el paciente no tiene el virus. Ya sabiendo esto, le dejo las contraindicaciones. Está publicado en nuestro artículo. Cuándo hacer y cuándo no hacer fisioterapia. Eso desde el punto de vista físico y pulmonar. Desde el punto de vista cardiovascular, les dejo otra vez el consenso en donde nos dice las 14 contraindicaciones para no hacer rehabilitación cardiovascular y hasta que no se mejore eso no se puede hacer. Sabiendo eso, pues les doy muchísimas gracias y tomo esta oportunidad como para pedirles disculpas, pues el día que se hizo la conferencia con la Universidad Iberoamericana tuvimos unas fallas en el audio y en el video, pero siempre es importante hacer educación continua y más con la calidad tan grande que tiene la Universidad Iberoamericana y por eso es que tomamos la iniciativa de volver a grabarla y que estén disponible para ustedes y que si tienen dudas no hay ningún problema. Quiero finalizar nuevamente solamente con esto que es la primera diapositiva, en donde la primera diapositiva les quiero dejar mi nombre completo y me pueden encontrar por redes sociales y constantemente estamos publicando artículos científicos de nuestro grupo de investigación y de otros temas de interés de otros autores que también son muy importantes de tener de conocimiento de todos. Y el correo yo les envío les envío la liga y usted ya tendrá ahí mi correo que si tiene dudas lo puede hacer, si puede compartir información también, si quiere dejar un comentario de algo que le gustó, algo que no le gustó o sugerencias para mejorar, serán muy bien recibidos. Recuerden algo muy importante, en el COVID-19 no hay ningún experto. Por más que usted haya leído, por más que usted sepa, no hay ningún experto en ninguna profesión. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad nueva. Ahorita todos los estudios que están saliendo apenas están saliendo y no tenemos tanto conocimiento como en otras patologías. Entonces, como les digo, cualquier recomendación
es muy bien recibida. Les envío un saludo. Acuérdense de inscribirse al canal, que constantemente estamos subiendo información, y les envío un abrazo y muchísimas bendiciones.